Bajo el Banzo. Un podcast de voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, AutoZ, concesionario oficial Kia, Grupo Pinturas Coes, Monecar, concesionario oficial Omoda Yaeco, Bodegas Marqués de Cáceres, Alcampo, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca. Muy buenas a todos. Comenzamos este segundo programa de la quinta temporada de Bajo el Banzo. Os comentaba el otro día, en el cierre del primer programa, que íbamos a tener una novedad en el programa de hoy, porque íbamos a tener a alguien que tiene que ver con la Semana Santa de la provincia de Cuenca. No es habitual, porque bueno, este programa está fundamentalmente dedicado a la Semana Santa de nuestra ciudad, pero me parecía interesante hacerle un hueco a una representación que nosotros no tenemos en Cuenca, como es una pasión viviente, porque además se da la circunstancia de que se va a representar en el Teatro Auditorio, que me parecía también interesante hablar con alguien de esta organización para que nos contara cómo se adapta algo que de por sí se representa en la calle, normalmente, o en un escenario natural, cómo se adaptaba para ser representado en un teatro. Así que, bueno, pues está con nosotros Antonio García Monedero, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Teatro de Motilla del Palancar. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucio. La asociación es quien se encarga de llevar a cabo la representación cada año de la Pasión Viviente en Motilla del Palancar. Antonio, ¿desde cuándo se representa la Pasión y cómo surgió ese proyecto? La Pasión nació en 1991. Es un proyecto que nace de la catequesis de la parroquia de Motilla del Palancar, que durante los primeros 5 o 6 años se representa en el interior de la iglesia parroquial, y que fue a partir del 96 cuando se decide salir a las calles. Posteriormente, a partir de los 2000, se constituye en asociación hasta que creo que más o menos en 2012 conceden el reconocimiento de interés turístico regional, y bueno, así ha ido creciendo de forma paulatina. Nace desde la parroquia, pero se constituye en asociación también como entidad jurídica para concurrir a ayudas, también a subvenciones, porque al final esto es completamente altruista, por amor al arte, y nos financiamos pues, bueno, de nuestros patrocinadores, de las instituciones, ayuntamiento, diputación, y ahí vamos sobreviviendo. La Asociación de Amigos del Teatro, supongo que además de la Pasión Viviente, tendrá otros proyectos a lo largo del año, ¿no? Entiendo. No, esta asociación es exclusivamente para la Pasión Viviente de Motilla del Palancar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo la ensayáis o de qué manera la vais preparando cada año? Bueno, pues prácticamente al pasar Navidad ya empezamos con los preparativos de la Pasión Viviente. También, por ejemplo, este año ha sido especial. Este año hemos tenido que empezar antes. Pero más o menos, pues eso, a partir de San Antón, normalmente la fecha... Hasta San Antón, Pascua, y de ahí en adelante ya huele a cera, ¿no? Eso es. Así que después de San Antón. Claro. Cuéntanos un poco las características de la representación. ¿Cuánta gente participa en ella? ¿En qué escenarios se representa en el pueblo? Vale. A ver, más o menos participamos unas 220 personas. Hay que tener en cuenta que viene una empresa también a ayudarnos a montarnos la luz y el sonido, porque son 18 escenarios diferentes que hay que sonorizar, que hay que iluminar, y que al final también es un trabajo ímprobo que nosotros desde la asociación no hacemos, y contratamos, y además es, digamos, el principal gasto, que es un gasto muy importante que tenemos como asociación. Como estamos aquí entre cofrades, y yo creo que nos vamos a entender, o sea, la Pasión comienza en la entrada a Jerusalén, en la entrada en el templo, en el Domingo de Ramos, vamos a decir, y termina con la resurrección. A lo largo de ahí 18 escenas, y para que nos hagamos una idea, en Motilla del Palancar pues comienza en el espacio multiusos,
que fue un cambio que se introdujo hace unos años, cambiar la iglesia parroquial por el espacio multiusos, porque la iglesia se nos quedaba pequeña y también nos obligaba a constreñir un poquito el espacio, y el multiusos nos permitía montar ese escenario con más tiempo, que eso es algo también que hay que cuidar a la gente. Al final también es una hermandad en otro tipo de cosas, porque hay que cuidar a la gente que estamos, y también hay que facilitar el montaje y el desmontaje, que es una labor importante. Bien. ¿Cómo surgió la idea de representarla en Cuenca, Antonio? Bueno, pues con ilusión y con determinación. Creo que cualquier asociación como la nuestra, la ilusión es el motor, la gasolina que nos mueve, que teníamos determinación y queríamos salir de nuestra zona de confort. Creemos que la pasión de Motilla es un patrimonio intangible de los motillanos, pero también de todos los conquenses, y el espíritu nazareno, cómo se vive aquí en Cuenca la Semana Santa, la devoción que hay, creo que era perfecto. Es verdad que la pasión, y si ahora hablamos un poquito, en el único sitio de la provincia donde se puede representar con un mínimo de calidad es el Auditorio de Cuenca, porque es un teatro preparado y adaptado a un montaje de este tipo, de cambio de escenario, y quisimos traerla aquí también para hacer partícipe a todo el mundo nazareno conquense de nuestra pasión viviente, y que la sientan como propia. La Semana Santa de Cuenca es el buque insignia, pero creo que estas sinergias y estas cuestiones nos benefician a todos. Además, aquí podríamos aplicar el viejo aforismo este de que si Mahoma no va a la montaña tendrá que ir a Mahoma, porque claro, la pasión, si no me equivoco, de Motilla se representa el sábado de pasión, ¿no? El día anterior al Domingo de Ramos. Efectivamente. Entonces, claro, bueno, son días de mucho ajetreo en Cuenca. No hay una procesión como tal, pero ya hay un traslado, que es el de la Virgen de las Angustias. A los nazarenos conquenses, a la gente que realmente nos gusta la Semana Santa, nos resulta complicado movernos de la ciudad en esas fechas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera habéis asumido pues el hecho de traerla a Cuenca para que, bueno, ya no haya excusa a la hora de ir a verla, ¿no? Lo estaba pensando, Lucio. Excusas creo que este año especialmente no hay. Claro. Y además, yo estoy convencido, y me juego un café con quien quiera, que quien vaya a verla le va a gustar. Y es una cosa que luego se recomienda, que luego va del boca a boca. Y nosotros en Motilla del Palancar tenemos autobuses que vienen de Alicante. El otro día me llamó una persona de Huesca, porque está mi teléfono en el Facebook, que iba a venir a Cuenca a ver la Pasión Viviente, que cómo lo tenía que hacer, y le pasé por... O sea, quiero decir, mueve mucha gente. Hay también un turismo y unas personas que se mueven buscando este tipo de eventos, y creo que lo hacen, y cuando repiten es un signo de que les ha gustado, y que al final aquí no hay trampa ni cartón, es el boca a boca. Claro. ¿Cómo se adapta algo que se representan 18 escenarios distintos en el pueblo? ¿Cómo se adapta a un único espacio, por grande que sea y por preparado que esté, como es el Teatro Auditorio? ¿Qué es lo que vamos a ver los conquenses que vayamos al Teatro Auditorio el sábado día 21? Aquí la adaptación parte de una premisa, que es la experiencia de usuario el que vaya a verla. No queremos que haya ni un segundo de parón. Termina una escena y es la siguiente. Hay escenarios que les hemos puesto ruedas, es una inversión que hemos hecho, pero que también consideramos que nos va a servir a nosotros en Motilla, especialmente para aquellos años que llueve, que la podamos representar en este espacio multiuso, que también tiene un escenario grande. Entonces estamos poniendo ruedas a los escenarios para poder moverlos. Vamos a traer también un equipo de personas que no se van a vestir, pero que van a estar también haciendo ese trabajo. La Asociación de Belenistas, lo digo por cierto, porque al final en los municipios se generan mucho esta sinergia, sí, ¿no? Y estas ayudas y todo. Y bueno, pues eso, escenarios móviles. También va a haber muchas sorpresas, creo que para los espectadores, porque algunos personajes pues aparecen de algunos lugares que no son concretamente el escenario. Creo que se va a hacer también un espectáculo 360 que creo que puede ser llamativo. Y ya te digo, principalmente así, tampoco te puedo desvelar así mucho más, pero bueno, con muchas horas también como de detalle. Un poco en el misterio, ¿no? Eso, con muchas horas de detalle, de decir, detrás de esto. Adaptamos también incluso algunas escenas. De Motilla lleva un orden, y aquí alteramos un poquito el orden precisamente para eso, Lucio, para que la gente no tenga que esperar. Y yo creo que está muy, muy conseguido, muy contentos. Por cierto, bueno, sé que tú fuiste Jesucristo durante algunas representaciones de la Pasión Viviente, ahora ya no lo eres.
¿Tienes algún papel dentro de la obra? Ahora te has pasado, lo mismo te has pasado a Judas ahora. Soy Judas, no me Iscariote, claro que sí, ¿no sabías? No lo sabía, te lo juro. Sí, a ver. Pero vamos, conociéndote, no sé por qué me daba, porque esto es como el yin y el yang, ¿no? Han dicho, bueno, yo he sido Jesucristo durante mucho tiempo, ahora voy a cambiar el papel para, en fin, ¿no? Claro, sí. A ver, hay mucha rotación, como te puedes imaginar, hay mucha rotación de personajes. Este año tenemos un Jesucristo nuevo, Miguel Ángel Mínguez, que también es una responsabilidad el papel de Jesús y que yo lo viví muy intensamente, como vivo también el de Judas, te decir, porque Lucio, ¿quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido errores? Creo que como actor es un personaje que también me motiva. Bueno, y una figura mucho clave hacer, en el claro. relato evangélico, porque ¿qué hubiera sido de la pasión de Jesús sin Judas, ¿no? Alguien tenía que entregarlo. De hecho, hay muchos trabajos teológicos sobre el papel de Judas en la pasión, ¿no? Y como que era, incluso como que Judas era un mal necesario, ¿no? Dentro de lo que es la historia de la redención. A ver, sin Judas no hay pasión. Claro, eso eso podemos estar de acuerdo. Probablemente podrían decir, y sin Pilato tampoco hay pasión, y sin otros personajes no hay pasión. Pero Judas es indudablemente el detonante de la detención de Jesús y de posteriormente toda la crucifixión y la pasión. Bueno, cuéntanos cuántas representaciones se van a hacer y dónde pueden nuestros oyentes y espectadores comprar sus entradas, Antonio. Bueno, es importante. Sí, hombre, esto es muy importante porque al final nosotros en la directiva pues esto fue motivo de hablar y de llegar a... Hay que entender que a nosotros el mayor coste que tenemos pues es el auditorio y desplazar a todas estas personas hasta aquí. Nos lanzamos a 2 actuaciones confiando en la comunidad nazarena conquense. Es una Motillana, que sí, claro. Y de la comarca. Sí, y gente de Motilla que vive en Cuenca, y amigos de que van a traer a la Pasión, que viven aquí. Entonces es una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la tarde. Y luego nuestra Pasión Viviente, que será el 28 de marzo, ya aprovecho y meto la cuña, claro. Que el 28 de marzo en Motilla del Palancar a las 7 de la tarde. Esas son las representaciones. Se pueden comprar en la web del auditorio, en la taquilla también, y en el Museo de la Semana Santa de aquí de Cuenca, que la Junta de Cofradías, la verdad que ha sido un placer con Jorge, con Berta, con todos, que nos lo han puesto facilísimo y están vendiendo esas entradas físicas. Pues a lo mejor esa persona que no se aclara con el ordenador, pues físicamente de jueves a domingo. Y la compra como toda la vida. Efectivamente, eso es. Bueno, pues lo que decíamos antes, Antonio, no hay excusa para no ver la Pasión Viviente. Además, es un fin de semana que hay mucho ambiente nazareno en Cuenca. Hay besapié de la Virgen de la Esperanza, hay besapié del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, besamanos de la Virgen de la Esperanza. Es un fin de semana que se vive un ambiente nazareno a tope en Cuenca. Y oye, pues sacar ahí un par de horitas para ir a ver la representación, yo creo que es un planazo. A ver, yo creo que es un preámbulo muy bueno lo que estabas contando y que la gente, especialmente la gente con devoción y la gente creyente, lo va a disfrutar muchísimo, porque al final... es una manera de conocer la historia, de acercarse a la historia, de acercarse a ese planteamiento y ya empezar con la Semana Santa de Cuenca, pues arriba, a tope. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Bajo el Banzo. Yo os deseo el mayor de los éxitos. Estoy seguro de que así va a ser, de que el auditorio se va a llenar en las 2 representaciones y de que todo el mundo que asista esa tarde va a disfrutar mucho, porque oye, al fin y al cabo... pues ya estamos imbuidos de un espíritu cofrade que ya, bueno, pues es imparable, ¿no? Entonces, pues ese seguro, además es una novedad, y yo creo que también hay que agradecer el hecho de que hayáis asumido el riesgo de, como decías tú, salir de vuestra zona de confort, de vuestra representación de 30 y tantos años que lleváis haciéndola con mejoras, bueno, pues para venir a Cuenca, para arriesgaros a hacer una representación distinta en el auditorio, y yo creo que eso la gente lo tiene que apreciar. Yo creo que el ambiente nazareno, Bajo el Banzo, aquí no puede estar más latente. Así que muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado y enhorabuena por este programa y por esta preparación aquí que lleváis, que la verdad, para quitarse el sombrero, enhorabuena, de verdad. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues hacemos la primera pausa de publicidad y retomamos el programa. Vamos a tener una entrevista ahora después con uno de estos nazarenos veteranos que a mí me gusta que se sienten cada año a la mesa, porque tienen muchas cosas que contar y tenemos todo lo demás, muchas cosas que aprender de ellos. Hacemos esa pausa y volvemos inmediatamente aquí en Bajo el Banzo. Estás escuchando Bajo el Banzo. Desde Bodeguita Capuz,
Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Arranca la PAC. En Eurocaja Rural tramitamos tu PAC con el sello de calidad AENOR. Tranquilidad, agilidad y trato personalizado para que tú te centres en cuidar de tu explotación. Toma nota, tu PAC en Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en tu oficina más cercana. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Las nuevas marcas Somoda y Yaeku llegan a Cuenca. Ven al nuevo concesionario Monecar. Descubre una tecnología de vanguardia, un diseño revolucionario y al mejor precio. Omoda Yaeku Monecar. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca. Es Omoda, es Yaeku, es Monecar. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan. Fórmate en Autoprima, concesionario Mercedes-Benz en Cuenca y provincia. Travesía Cruz Roja sin número. Teléfono 969 22 68 11. Sales ganando. Cuando tienes una pasión, tienes que vivirla al máximo. Si la tuya es el deporte, súmate a los circuitos de la Diputación y vívelos. Circuito de carreras populares, mountain bike, duatlón y triatlón, carreras de montaña y senderismo. Elige tu modalidad y vive los circuitos de la Diputación. Porque sea cual sea tu pasión, tenemos un circuito para ti. Entérate de todo en dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca, apoyando el deporte. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo, cada miércoles hasta el 18 de marzo. Y el último programa, el martes 24 de marzo, a partir de las 19 horas, en Bodeguita Capuz. Entrada libre hasta completar aforo. Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. Que no te lo cuenten. Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Ya estamos aquí otra vez después de esta pequeña pausa publicitaria. Os anunciaba antes de la pausa que tenía hoy en la segunda parte de la entrevista, porque la primera ha estado dedicada a Antonio García Monedero y a la pasión viviente de Motilla, que íbamos a tener un nazareno veterano con muchos trienios y muchos quinquenios de nazarenío. A mí me gusta traer gente así porque realmente es gente que ha vivido mucho y sobre todo me gusta traerlos
y me gusta traer a gente como Jesús Torralba, que es quien está esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Lucio. Me gusta traerlos sobre todo porque me admira el entusiasmo que, por ejemplo, en el caso de Jesús, mantienen después de tanto tiempo, ¿no? Alguien que ha pasado por 200 vicisitudes en la Semana Santa, que ha ostentado cargos en varias hermandades, que ha sido bancero, que ha sido secretario de la Soledad de San Agustín, de Jesús del Puente. De Jesús del Puente. En fin, que lo ha sido todo en la Semana Santa, que con 73 años que tiene Jesús, siga todavía con el entusiasmo que él sigue todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Porque hay una cosa indefectible, y es que si hay un acto nazareno, Jesús Torralba está allí. Y si no está, es porque algo le ha pasado. Eso es así, o sea, bueno, yo por lo menos, si voy a algo y no está Jesús, digo, coño, pues es que le ha pasado algo, está malo, o está de viaje, o no está en Cuenca, ¿no? No, Jesús? Estoy malo, porque es raro que no vaya. Es raro que no vaya. Aunque ya últimamente las piernas... Sí. Pero yo te sigo viendo, ¿eh? Sí, no, y sigo subiendo, subiendo las juntas, y mientras el cuerpo avance, si Dios quiere, seguiremos saliendo en la procesión. Claro que sí. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la Semana Santa, Jesús? Pues los primeros recuerdos son por aquello de la cosa familiar. Mi padre fue secretario de Jesús del Puente, entonces mis primeros recuerdos son en el Jesús del Puente de la mano de mi padre. Mi padre era avancero y yo iba con mi padre y con mi madre a San Antón, de chiquitín con mi cruz. ¿En los años 50? Pues en los años 54, claro. Porque tengo fotos, tendría 2 años como mucho. Luego ya un poco más mayor ya empecé con mi padre, en la Soledad de San Agustín, a salir con él en la fila. Que ahora estoy detrás de investigar, a ver, aquello de investigar me suena un poco, pero estoy intentando averiguar, a ver, sobre qué año se dejó de sacar en la Soledad de San Agustín los cordones amarillos. Porque antes la Soledad del Puente y la de San Agustín salíamos con cordones amarillos. Yo he salido en la fila con cordones amarillos. Y de la noche a la mañana, bueno, pues por circunstancia, me imagino, serían morados. Entonces estoy investigando, a ver, estoy mirando a ver actas y algunas cosas que tenga yo, papeles de mi padre y míos, si consigo averiguar aproximadamente la fecha. Esas son tus 2 hermandades de cuna, ¿no? De cuna son 3. Jesús del Puente, Soledad de San Agustín y Resucitado, que también por circunstancias mi padre era secretario. Manuel Said Abad. Claro. Eran muy amigos, fue el presidente, y entonces pues Jesús, te toca, y los mandaba de secretario. ¿Y o sea, cómo era? ¿Qué recuerdas tú? ¿Cómo vivíais la Semana Santa en tu casa? Pues era como yo cuando empecé a tener uso de razón. Y entonces yo me acuerdo de mi padre, lo llamaban, que ya era secretario, y lo llamaban los lanceros. Recuerdo uno de Barcelona: Jesús, que estoy de camino de Barcelona, ya estoy en Valencia, ya me queda poco. Oye, el banzo guárdemelo, que yo estoy aquí. Y bueno, pues siempre recuerdo a mi madre ayudándole a vestir a mi padre y mi hermana a vestirme a mí. Ajá. Y luego los 2 juntos, pues a San Antón. Mucha menos gente, claro, que ahora. Bastante menos gente. Entonces las puertas estaban abiertas, no había ningún problema, los mazos eran bastante más baratos. Para ponerlo en andas, siempre recuerdo a Manuel Said Abad, me decía: Jesús, digo usted, don Manuel, dile a tus amigos que vengan a ayudarnos a poner el Jesús del Puente, y que luego lo vamos a invitar a los monjes en la parrala. Porque entonces el Jesús del Puente se ponía el martes santo y lo ponían los obreros de Savisa, que no sé si te acuerdas de Savisa, claro, carretería. La empresa de Manuel Said Abad. Exactamente, el hermano Tulipa, y mis amigos, que luego la mayoría, José Panadero, Pedro Juan Jiménez, Pedro, Charlie Barriga, en fin, todos mis amigos luego se hicieron hermanos y lo llegaron a sacar. Claro, claro, lógicamente os costaría un esfuerzo importante, ¿no? Salir en el Jesús del Puente y luego salir en la Soledad. Y luego en la Soledad. Hombre, entonces las procesiones iban más ligeras, pero bueno, sí, porque dormí poco esa noche, ¿no? Además, nada, y cuando me tocó por circunstancias secretario de la Soledad no dormía nada. Directamente me iba, tenía la túnica en la panacilla y directamente me subía, dejaba al uno, me sentaba un vaso de leche y para arriba. Y no, ni dormía, ni descansaba, ni nada. ¿Cuál fue tu trayectoria en las 2 hermandades, tanto en el Jesús del Puente como en la Soledad? Yo de toda la vida he tenido, mis aspiraciones nazarenas eran tener la mayoría de edad para poder sacar a Jesús del Puente y la Soledad de San Agustín. Todo lo demás ha sido añadidura, han venido por circunstancias. Entonces yo, mi afán era... O sea, lo primero que fuiste fue bancero, ¿no? Bancero, de las 2 hermandades. Que entonces además solamente tenía un paso cada hermandad, claro. Nada más, en aquella época además mi padre me pagaba el banzo del Jesús del Puente porque no podía, y la Soledad pues yo salía a la fila porque entonces nada. Pero cuando yo empecé a trabajar, por supuesto ya me lo pagaba. Y a partir de ahí... ¿Sacaba las 2? Sacaba las 2.
¿Y qué tal se daba? Claro, Jesús de Puente con el hombro izquierdo y la Soledad con el hombro derecho. Y oye, pues si pones interés y ganas, yo creo que se puede. Se puede, ¿no? Se puede. Con ganas, se puede. Bueno, ¿y cómo fue lo de entrar en las directivas, Jesús? Pues, a ver, sin ir a repetir, yo mis aspiraciones ya lo he dicho. Y bueno, pues en una comida de San Carlos Borromeo, el patrono de la banca, con Fernando Dávila, que en paz descanse el hombre, capataz y buen amigo y compañero del banco, oye Jesús, si a ti no te importaría ser secretario de la Soledad. Y yo, bueno, pues yo a mi padre le ayudaba en los papeles de Jesús de Puente y todo, y pues bueno, pues yo sabía algo. Pues no, Fernando, a mí no me importaría. Bueno, pues vale. Y ahí se quedó la cosa. Y en la junta de la única que había entonces, después de Semana Santa, la de subasta de danzos, el primer domingo de Quasimodo, pues yo estaba de casquera con su hermano Javi en la sala de las cruces, estamos allí, en la este antiguo. Jesús, que te están llamando. Digo, ¿cómo está? Sí, que te están llamando, que te están proponiendo para secretario. Digo, ¿y eso? Dice, ¿aceptas secretario? Dije, sí. Y en el año 89 entré de secretario hasta el 2000. Esos eran años duros, en la procesión. Fueron años duros, pero fueron años muy buenos, porque fue la transición. Porque yo recuerdo todavía a don Santos de presidente, y luego después, cuando ya Antonio entró, cuando nos comimos, que no sé si estarías tú también, los estatutos allí sin salir por la noche, en fin. Fueron años duros. Miembro de la Junta General, fueron años duros, pero muy bonitos, porque, bueno, pues se trabajaba, y entonces, como tampoco había tanto dinero, yo creo que, lo digo porque ahora después parece que nos entra la vena del dinero, entonces no había tanto problema. Y bueno, pues, pero fueron muy buenos. Además hubo muchas publicaciones, estábamos muy juntos, se hicieron exposiciones y fueron unos años 90, para mí fueron como la música, los años 70 y 80. Sí. Yo creo que todos los que hemos sido nazarenos desde pequeños y hemos participado en las hermandades desde muy niños, siempre hemos tenido nuestras referencias, ¿no? Esas personas que cuando nosotros llegábamos ahí se les tenía como una especie de respeto, así un poco reverencial, ¿no? Porque la gente que llevaba muchos años ya, bueno, gente con mucha trayectoria en las hermandades. Lógicamente, en tu caso, tu padre fue una figura determinante, pero no solo tu padre, me imagino que habría otras personas que tú recordarás de aquellas épocas. Sí, ¿no? sí, yo recuerdo, hombre, en la Hermandad de Jesús de Puente, que es la que más he vivido. Yo recuerdo a la directiva cuando se juntaban en la sacristía de San Antón, donde estaba don Amadeo, que siempre tenían las discusiones en la Soledad del Puente con el Jesús del Puente, y llegaba don Amadeo y solucionaba el problema. No, Amadeo, ¿qué pasa aquí? Tú junto a callar, y solucionó el problema. Y yo recuerdo verlos allí, a Jimeno, con el que sacaba el guión, que estaba en donde está el puente de la... Es que no me acuerdo cómo se llama porque era la Cámara Agraria. La Cámara Agraria, sí. Y estaba trabajando allí. Entonces, claro, yo lo veía grandes. Al fin y al cabo yo era pequeño, entonces yo lo veía grandes, y para mí esa gente me decían algo y yo corriendo a hacerlo. Y en la Soledad, pues, de Abusado y Palomo, todo. Me decías antes que se ponían antes el Jesús del Puente el martes. El martes santo. O sea, no existía esa puesta en andar general del lunes santo por la tarde. En San Antón se ponían el martes santo. Qué curioso, porque yo, claro, soy un poco más joven que tú, pero yo lo recuerdo porque toda la vida los lunes santos. Es que hay un año que bueno, pues el Resolí, que te voy a contar, no por nada, pues te tomas 2 copillas y tal. Y me acuerdo que subimos los amiguetes a ver la procesión a la Plaza Mayor, y pasando María Magdalena, pues bueno, pues hubo uno que empezó a vocear y tuvimos que... Y entonces recuerdo como una anécdota, pues eso, porque nos llamaron la atención, claro. Sí, sí. Y era el martes santo, pasaba la Magdalena por los arcos del ayuntamiento. A mí, a ver, hay un... Claro, estamos hablando de que tú entras en la directiva de la Soledad del año 1989. 89. Ese año, si no me equivoco, no sé si es el 89 o el 90, es cuando se produce la caída en la Puerta del Salvador, a la salida de la procesión. En el 90... En el 90 puede ser, sí. En el 90 sí. Bueno, aquello fue un gran toque de atención de lo que podía pasar allí, y además yo era avancero de la Verónica entonces, y recuerdo que cuando llegamos a la Plaza Mayor, Eduardo Fernández Palomo, que era representante y vicepresidente de la Junta de Cofradías, que era vecino mío, vivíamos en el mismo barrio, me decía, es que ha habido 2 muertos, Lucio, esto no puede seguir así, ha habido 2 muertos, ¿cómo?
No sé cómo visteis aquello, porque aquello fue traumático, ¿no? Pues cuando llegaron las noticias a la parroquia, o sea, a la iglesia Aurora adentro, donde estábamos nosotros, pues la verdad es que hubo un momento en que dijimos que no salimos, aquí cualquiera sale, conforme está la que se han montado. Y luego ya de poco a poco ya empezaron, bueno, pues no ha habido muy heridos, ha habido una bronca gorda, ha habido, en fin, y entonces, bueno, pues salimos y al final se quedó en agua de borraja nada más. Bueno, a mí hay una cosa que me llama la atención de ti. Yo sé que además que tienes, bueno, pues un espacio bastante importante dedicado a toda tu colección de, bueno, pues de publicaciones, de todo tipo de objetos y publicaciones y tal relacionados con la Semana Santa, ¿no? ¿Desde cuándo llevas guardando todas esas cosas? Cuéntanos un poco cómo es y cómo la conservas. Pues lo primero y principal es que, como me dice, ¿pero dónde lo guardas todo? Digo, porque lo tengo ordenado. Y es la única manera, si no fuera imposible. Hay cosas, los carteles, por ejemplo, pues no los tengo en mi casa. Los carteles los tengo en casa de mi hija, porque no me cabe. Porque es que, aprovechando cuando la época... ¿Desde cuándo los tienes, por ejemplo? Carteles tengo 70 y tantos, porque mi padre no guardaba carteles. Claro. Tengo alguno que he podido conseguir después, me la ha regalado un amigo, Eduardo me regaló alguno, sí. Otros he podido conseguir, en fin, porque no compré nada. Solamente he comprado un programa del año 25 y fue desde que tuve yo. Un empeño, ¿no? Ya. Un empeño, 90 euros, porque se anunciaba a mi abuelo materno. Zacarías Mora Gómez, guarnicionero. ¿Ah, sí? Y aquello lo vi yo, me lo enseñó un amigo y tal, y dije, este programa tengo yo que conseguirlo. Y gracias a Sergio Murgui, Policía Nacional, sí. Buen amigo, se metió en internet y me dijo, no te preocupes que yo esto te lo manejo y yo te lo hago. Y me lo buscó él. Entonces, el único que compró, todo lo demás me lo han regalado o lo tenía de herencia de mi padre. ¿Y qué tipo o sea, qué tienes en la colección? Cuéntanos. Yo empecé a trabajar en Tarancón. Entonces yo allí, pues nada, yo venía aquí, sacaba el paso y me iba. Porque claro, yo tenía la familia allí, entonces no tenía nada. Y cuando ya en el 81 vine para acá, pues en el 83 o cosas así, fue cuando empecé ya a tomármelo en serio, a guardar citaciones sobre las botas, todo lo que pillaba de Semana Santa. Yo tengo Semana Santa y Cuenca son mis pasiones. Entonces, bueno, pues mal está que lo diga, pero guardo. Y luego pues hay gente que, hay gente que lo sabe y pues yo soy repente de 10 hermandades, pero hay muchos hermanos, como mi buen amigo Félix, que pues, me guarda de alguna hermandad que no soy yo, o mi consejero Antonio, o bueno, pues gente que me dice, oye, toma tal, toma de la Esperanza, o toma del Huerto, o toma de... Y bueno, pues tengo un sobre de cada hermandad y ahí voy guardando las citaciones, todo. ¿Tienes contados más o menos bueno, no sé, es que no son objetos, pero bueno, las publicaciones o tal, ¿lo has contado alguna vez? No, lo tengo inventariado, eso sí. Además me entretuve, cuando la pandemia dichosa, me entretuve en revisar y mirar a ver lo que me faltaba, y todo lo que me faltaba, libros y, bueno, pues todo, libros, citaciones, saber dónde están y colocarlas por años. Porque como tengo la manía de guardar, gracias a mi padre que él guardaba, pues bueno, pues con la borriquilla, empecé con 15 años con la portada eucarística y tengo todas las citaciones. Ajá. Todas. Tú que, claro, llevas 70 años saliendo a las procesiones y tienes muchos recuerdos, para ti, ¿en qué ha mejorado y en qué ha empeorado la Semana Santa en estos 70 años, Jesús? En tu opinión. Hombre, en mi opinión, ha mejorado en cuanto a que más nazarenos, porque antes era muy triste, por ejemplo, el Jueves Santo, es que salvo Jesús de Puente y la Soledad, subíamos pues bien, porque el trayecto era más corto, pero luego la bajada era muy bonita por las sombras y todo lo que había, pero es que salían 4. Tenías el Huerto, tenías el Amarrado, tenías la Caña, tenías el Eceomo, la Verónica, y es que salían 4. Luego ya empezó la mujer y bueno, pues gracias a eso la verdad es que las filas se llenaron. Pero yo creo que hemos perdido, en cuanto ahora que le estamos dando demasiada masificación, y que me perdonen algunos, pero creo que desde que nos hemos salido fuera hemos perdido mucho lo del castellano. Yo es que no soy muy dado a los temas andaluces, entonces que me perdonen, de verdad que lo siento, pero yo es que no, porque cuando estábamos cuando yo estaba en la directiva, me acuerdo que vino una persona,
oye, pues si la Virgen la visteis así, y me acuerdo que se le tiró casi al cuello a Eduardo y le dijo, de eso nada, esto es Cuenca y aquí se pone castellano todo. Yo no dije nada. Vamos a hablar de eso, luego en la tertulia vamos a volver a hablar. Entonces, hablamos el año pasado y este año también, ¿no? Porque esa es una eterna discusión. ¿no? Ahí no digo nada. ¿Sigue saliendo? ¿Yo? Sí. Sí. Mientras las piernas aguanten, sigo saliendo. Ahora ya llevo, no lo tiene en el bolsillo, porque ya las cosas no están, pero bueno, sigo todavía. Sí. Además, es que yo en eso lo sé de mi padre. Si empiezo, tengo que terminar. Y entonces, si no, para eso no. Yo eso de salirme, no. Y perdón por la expresión, hubo una persona una vez en el banco que me dijo, porque le dije, pues me voy a desayunar. Y se me quedó mirando y me dijo, oye, chaval, un montón de años. Y me dijo, al banco hay que venir, comió, bebió, cagó y meó, y pido perdón. Sí. Entonces yo la procesión era una de las normas que yo me tomo siempre. Yo nunca me he salido a nada, porque yo cuando me metía debajo, hasta el final. Nunca, jamás me he salido, salvo, no sé, algo raro de excepción. Entonces sigo saliendo y mientras pueda seguiremos saliendo. ¿Has transmitido a tus hijos la pasión por la Semana Santa? Sí, pero... Bueno, algunos más que otros. Ha habido alguna deserción. Claro, tengo de todo. Desde que le gusta mucho, pero por circunstancias de su profesión no puede salir, sea mi hijo pequeño Guillermo, hasta su hermano, que no le gusta, y fuera. Y encima vive en Tenerife, con lo cual, pues nada. Claro. Sus hermanas les gusta, pero... Y una cosa, lo que me imagino que sí que habrás notado, claro, lo hemos notado todos, tú que no te pierdes un acto nazareno, que vas a las presentaciones de cuando hay una revista, cuando hay un concierto, cuando hay tal, claro, esto sí que es incomparable con lo que había hace 40 o 50 años. Es que yo recuerdo las cuaresmas en las que, bueno, la primera marcha que oíamos era la del pregón. Es que no había otra cosa, claro. Es que no había publicaciones. Es que entonces, porque tú te acordarás de cuando la Junta de Cofradías se ponían en la puerta y uno en una mano te daban el programa y el otro el cartel, y había empujones por cogerlos, aunque luego al día siguiente los tiraras a la basura. Luego ya no, luego ya se empezó la cosa luego ya se empezaron a hacer publicaciones de hermandades, a sacar carteles de otras hermandades cuando hacían un acto, pero al principio en aquellos años 80 es que no había nada. Es que, vamos, hasta las citaciones eran una hoja, era una fotocopia. Cuéntame qué vas a hacer esta Semana Santa, Jesús. Pues me estoy pensando ya el dejarlo, pero me puede todavía el salir. Entonces este año volveré a salir otra vez. Voy a intentar acabar el jueves y subir a Salvador, a empezar la procesión, pero me cuesta muchísimo ya. Es que menos el miércoles salgo todos los días. ¿Ah, sales todos los días? Salgo todos los días. Salgo en la Borriquilla. ¿Sales en la Veracruz? Salgo en la Veracruz, salgo en San Juan Bautista. San Juan Bautista, ¿no? En Medinaceli estaba saliendo antes, que me hizo Fernando Dávila cuando vine en mano, del Cristo de los Espejos por cuestiones familiares, de mi nuera, de Jesús de Puente, ya lo he dicho, la Sola de San Agustín, de la Juana Evangelista. ¿Y te chupan las procesiones enteras? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí. Te van a dar la medalla al mérito nazareno. Yo no quiero medalla ni historia, no. Yo lo hago porque me gusta y el día que no pueda, pues lo dejo y punto. Yo no soy mucho ni de placa, ni... No. Me acuerdo una vez que hubo una persona que dijo, no, estoy enfadado porque no me meto una placa. Y yo estaba entonces en la directiva con Manolo Calzada, el hombre que va a dejarse. Y le dije a Manolo, vamos a hacerle de rabiar. Digo, ahora en la Junta vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que yo te compré una placa y tú me has comprado otra. Y nos la vamos a dar. Digo, para que rabie. Y dice, no seas así. Digo, déjalo mejor. No lo vamos a dejar. No me gustan textos de placas y cosas de esas. No me gusta. Para terminar... Y de hecho, y ya me callo, las hermandades han sacado las medallas famosas ahora andaluzas. Yo no me las pongo. Y las tengo porque hago el coleccionismo, pero no me las pongo. Bueno, para terminar me gustaría preguntarte por dos cosas. ¿Cuál es tu mejor recuerdo y el mejor momento que tú has vivido en la Semana Santa? El mejor recuerdo es que tengo dos. En el Jesús de Puente, el primer año que salí, que aquello fue demasiado, y que en la Junta de Cofradías, aproximadamente en la antigua, tocó el capataz de banceros. ¿Te refieres llevando el paso? Llevando el paso. Tocó el capataz de banceros, yo puse la horquilla, quité el hombro, yo no me di cuenta, o es que la persona trabajaba en la droguería Iris, en Sánchez Vera, y le pillé la mano. Mi primera, ya que no se me olvida nunca. Y luego otro recuerdo que tengo es cuando vino la Guardia Real, que subió con las cofradías del puente y bajó con el Jesús del Puente, a la altura del Salvador, iban tocando Novio de la Muerte,
en plan Semana Santa. Sí. Y es que yo creo que aquello, no sé si es que nos hizo, pero yo decía, digo, madre mía, es que el Jesús de Puente no pesa. Y aquí a San Antonio y dije, vámonos otra vez, porque es que, no lo sé. Con José López Calvo al frente, ¿verdad? Sí, claro. Es que era sí. Y bueno, y luego, pues, bueno, y con la Soledad tengo otro también, que es el primer año con Fernando de Vila, de capataz. Que me dijo, tranquilo Jesús, que tú de esto sabes y no hay problema ninguno. Y bueno, pues y me metí. ¿Y el peor? El peor fue la bronca que me echaron 2 veces. Primero una a mi padre, porque trabajaba en Tarancón, cuando el Jueves Santo se trabajaba por la mañana. Y claro, entonces mi hermana me dejó los 850 que tenía de ir al coche, vivía en Madrid, fui a por él en mi Jueves Santo y llegué tarde. Porque claro, tuve que ir a mi casa, aparqué el coche, me tuve que cambiar y sin comer ni nada, y que ya estaba el Jesús de Puente. Y lo saqué gracias a que mi padre era el capataz de Lanceros. Si no, me quedo sin salir aquel año. Y no me gusta decirlo, pero he estado 30 años seguidos llevando el Jesús de Puente. Y luego uno saqué el Quistillo y luego el Jesús de Puente otra vez. Y luego otro año, pues llovió muchísimo, no llevaba plástico, se me cayó el capuz ya todo, la tela, todo, me lo quité. Y en San Antón me echó la bronca al capataz Manolo, ya no estaba mi padre, Manolo, porque había ido todo el puente de San Antón sin capuz, el único. Y me echó la bronca y dije, llevo usted tarde a Sadán. Muy bien. Bueno, Jesús, ha sido un placer que estuvieran aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Lucio. Da gusto hablar con personas con tanto acervo y con tantos recuerdos y que además siguen teniendo el entusiasmo. Yo lo decía al principio de la entrevista, a mí de verdad me admira, que personas de tu edad, vamos, me admira y me parece extraordinario, ¿no? Que personas de tu edad sigan viviendo la Semana Santa como la ves tú, la verdad que te admiran, ¿eh? Me gusta, y entonces ya digo que me cuesta, porque claro, los años van pasando, las rodillas ya no aguantan, pero mientras exista Nolotil seguiremos saliendo. Y quedas invitado, si algún día quiere ver el archivo, cuando quiera me lo dices. Hombre, claro, pero no tenga la menor duda. No hay ningún problema. Por supuesto que sí. Bueno, pues hacemos una nueva pausa y ya volvemos con la tertulia. Bajo el Banzo, un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Muchales. Sales ganando. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan. Fórmate en Autoprima, concesionario Mercedes-Benz en Cuenca y provincia. Travesía Cruz Roja sin número. Teléfono 969 22 68 11. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la Procesión Camino del Calvario.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. Que no te lo cuenten. Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia seminuevos certificados más cercano. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Cuando tienes una pasión, tienes que vivirla al máximo. Si la tuya es el deporte, súmate a los circuitos de la Diputación y vívelos. Circuito de carreras populares, mountain bike, duatlón y triatlón, carreras de montaña y senderismo. Elige tu modalidad y vive los circuitos de la Diputación. Porque sea cual sea tu pasión, tenemos un circuito para ti. Entérate de todo en dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca, apoyando el deporte. Las nuevas marcas Somoda y Yaeku llegan a Cuenca. Ven al nuevo concesionario Monecar. Descubre una tecnología de vanguardia, un diseño revolucionario y al mejor precio. Omoda Yaeku Monecar. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca. Es Somoda, es Yaeku, es Monecar. Arranca la PAC. En Eurocaja Rural tramitamos tu PAC con el sello de calidad AENOR. Tranquilidad, agilidad y trato personalizado para que tú te centres en cuidar de tu explotación. Toma nota, tu PAC en Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en tu oficina más cercana. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Estás escuchando Bajo el Banzo. Retomamos de nuevo el programa de hoy, segundo de esta quinta temporada del Bajo el Banzo. Os comentaba la semana pasada que íbamos a hacer un experimento que nunca había hecho antes, ni en estos 5 años ni en los 10 anteriores de la primera época del programa, que era replicar o retomar un programa que hubiéramos hecho en años anteriores, y concretamente el año pasado. El año pasado hablamos con las mismas 3 personas que están hoy en la mesa, que ahora pasaré a presentar, de imágenes de vestir, de estética de la Semana Santa y tal. Y lo primero, a mí me encantó el programa porque seguramente es el programa en el que menos he hablado yo desde que llevo haciendo Bajo el Banzo, lo cual es una muy buena señal. Y en segundo lugar, porque las cosas que se dijeron fueron muy interesantes, pero nos quedamos ahí un poco cortos, ¿no? Entonces nos prometimos, al menos yo prometí, que este año íbamos a retomar el programa donde lo dejamos el año pasado. Y así lo hemos hecho. De hecho, los 3 invitados están sentados exactamente en el mismo sitio donde estaban el año pasado para, como decía Paco, para que parezca que no nos hemos levantado de la mesa en un año. Aurora Garrote, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafa Morgui, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paquito. Hola. Buenas. Bueno, ayer estuve viendo el programa de hace un año. Yo el lunes, ¿eh? Bien, es muy bien mandada. Y creo que Rafa también. Algo más rebelde dice que él se acordaba perfectamente. Como tiene buena memoria, es hombre de recursos intelectuales. Sí, que algunas cosas... Seguro que se acuerda mucho mejor que yo, que he tenido que repasarlo. Y bueno, hubo una cosa que se nos quedó un poco en el tintero, que fue, con lo que me gustaría que empezáramos la tertulia de esta tarde, que fue, en primer lugar, no hablamos mucho de la vestimenta de las imágenes, pero muy centrada en las vírgenes. Y luego hubo una cosa que planteó Paco, que me parece bastante interesante, que sería hablar del simbolismo de algunas vestimentas o de algunos aditamentos, ornamentaciones que llevan las imágenes. Entonces yo me gustaría empezar por ahí, empezando por lo del simbolismo, porque me gustaría que nos explicáis un poco, a los que somos profanos en esto, qué simbolismos encierran las vestimentas de unas imágenes, de una virgen, de un nazareno, de cualquier santo. Las vírgenes iban de negro hasta el siglo XIX, finales. Es Rodríguez Ojedal que empieza con el cambio de la Macarena, que siempre es la misma. Dice, siempre mencionamos a la misma, pues que no lo hubiese cambiado. Esto me ha venido dado. Con el manto camaronero, 1899, una cosa así. 1900, cuando Picasso termina las Señoritas de Avillón, precisamente.
Introduce Pero el no verde. tiene mucho que ver una cosa con otra. ¿o sí? No, Ah, pero introduce el regionalismo en el bordado. Tiene que ver y no tiene que ver. Los ismos y el regionalismo. Entonces, también hay otras cosas, pero... Entonces, hace el manto camarón y lo pone verde, utiliza el terciopelo verde. ¿Por qué? Porque el símbolo de la esperanza desde la Edad Media es el color verde. La Virgen es Nuestra Señora de la Esperanza y luego el nombre del barrio y puerta. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una serie de colores en los mantos de las vírgenes, excepto las dolorosas y las soledades, que son de negro, que eran de negro todas, y tienden a llevar, por ejemplo, a la Esperanza o a la Virgen de la Aurora en colores mucho más claros por la resurrección, la Inmaculada Concepción en el color inmaculista azul, etcétera, etcétera, etcétera. El nazareno utiliza la púrpura. Es que esto de los nazarenos, el nazareno es una imagen del Señor vestido de morado, y el morado es la púrpura del emperador. Va vestido de rey, claro. ¿Por qué? Pues porque se considera el rey del universo. ¿Qué color es el que viste el Señor de nazareno? O sea, el color morado, el tornasol ese morado, el purpurado, que es un color difícil de conseguir. El morado, que es el que ha derivado, es que no es fácil conseguir el color púrpura, es muy complejo. Pero bueno, un par de simbolismos he dicho, luego sí alguno aquí dice más. Sí, bueno, es cierto que yo, por lo que me toca a mí, por ejemplo, en la lanzada, sí que viendo un poco cómo va la Virgen de colores, eso sería cosa de don Emilio, y sí que es cierto que en las pinturas del siglo de oro, ¿no? Las vírgenes es en pintura, ¿vale? No estamos hablando de vestir las imágenes. En la iconografía pictórica sí que llevan el manto azul y la saya granate en el Calvario. Y de hecho, en la lanzada, en procesión, nunca hemos cambiado desde los orígenes en el año 31, 32, que fue la primera vez que salió, siempre ha ido con esa misma iconografía, ¿no? Y se ha mantenido. Es cierto que en capilla a lo mejor nos permitimos pues algo más para cambiarle, pero en lo que es en la procesión mantenemos eso que lo hizo don Emilio, y yo creo que se basó en los cuadros. Seguramente, ¿vale? En la pintura pues siempre llevan el azul cobalto y luego... O el blanco. O el blanco y azul o el rojo y azul. Blanco, el manto interior, la túnica roja o granate. En este caso don Emilio es y nosotros, por ejemplo, lo seguimos manteniendo, pero yo ahí deduzco, porque claro, con don Emilio a mí no me dio tiempo a hablar, y creo que es una de las cosas de las que no se hablaba entonces, que se basó, igual que para vestir de Inmaculada a las vírgenes la influencia de Murillo es notable. En este caso supongo que don Emilio se basaría en obras pictóricas para ver ese momento de la pasión, ¿vale? Por los colores. En verdad los cambios litúrgicos pues también se hacen así según el tiempo. Por ejemplo, cuando la vestimos de Inmaculada, pues o el color siempre inmaculista, o sea, la saya roja, la túnica roja y el manto azul, o blanco y azul, por referencia de las pinturas y de la tradición iconográfica. Pero después ya, según los cambios litúrgicos, a veces son invenciones, como decía Paco, por ejemplo, las hebreas es una cosa que está totalmente inventada, pues viene de Sevilla y es una invención, una creación, y de ahí se ha reproducido ya, pero igual España, se suele usar en las sayas el rojo, el granate, burdeos y el manto azul con el forro blanco, o algunas licencias se permiten algunas esperanzas de ponerlo verde el manto con el interior blanco, pero después ya los lutos, pues el luto, negros, morados, blanco y negro, algo de gris, blanco, morado, negro, sí, granate negro, y luego ya pues en cada tiempo, pues cuando se viste Esperanza, pues el verde Esperanza que decía Paco, y ya es un poco... Es que el manto de las imágenes, los mantos de las imágenes de la Virgen, que no quería empezar por ese, son negros hasta el 19, es que son todos negros, y los palios también, para que luego... A partir de ahí surge un mundo de colores. La Virgen de las Angustias de arriba del santuario tenía un terno morado antes de la Guerra Civil. Es que parece que hemos ido desandando lo andado, y tenía una saya blanca. Está en las fotos, lo de la saya blanca se ve, que es que puede parecer un luto, pero tenía una saya blanca. Quiero decir, más de eso, en una imagen como puede ser una piedad de vestir, que tú la ves... Y toda la Virgen de las Angustias de Córdoba, que lleva un poco de folclore en el vestuario, a mí no me gusta nada, y alguna vez desaparece como en rosa. Yo me quedé flipado cuando vi aquello.
generalmente no trasciende al morado, negro o granate oscuro, azul marino. Igual que ocurre a San Juan Evangelista, ¿no? Igual que San Juan Evangelista. No sales del granate. El San Juan Evangelista tiene dos simbolismos, o sea, dos colores, el verde rojo y el blanco rojo. El de mesa, los jesuitas marcan el blanco rojo. Es una creación jesuita. En los retablos, el San Juan en Patmos de mesa, está el apóstol está vestido con túnica blanca y manto rojo. Que es la creación que quiso hacer San Juan Evangelista de Cuenca para la Pascua. Para la Pascua, ponerlo de blanco y de rojo. Es que es cierto que puede ir así, perfectamente. También puede llevar el verde, el rojo. Ya el morado que le han puesto con el fajín forma parte de un hábito muy particular que es el de San Juan Evangelista, el verde posteriormente por el apóstol. Pero también se ve en otros sitios. El morado y rojo, la túnica morada sí que se ve. El morado granate se ve en otros sitios. Sí, pero también. que no sale de esa variedad cromática. No sale. Verde, morado, granate. Y el blanco. Tres colores y poco más. Y hay una que yo esa sí que no le saco. ¿Te acuerdas que le estuvimos comentando? El amarillo morado, o sea, igual que el Cristo de la Luz. El amarillo oro, morado, el María Magdalena. Y María Magdalena, hay muchísimas obras históricas. Supongo que será casualidad, porque no ha podido ser. Pues son muchas casualidades, sí, que muchas que miras son amarillo oro, túnica morada con sobremanto, bordado o sin bordar, pero todo bordado o todo liso en amarillo oro. Es el mismo hábito que el Cristo de la Luz, pero llevado a María Magdalena, menos aquí que no ha salido así. Nunca, bueno, tenemos otros, en capilla, pero vez no. Pero en la calle me refiero. En la calle no. En otros sitios, en varios misterios aparece de vestir de esa forma. Luego, no sé qué pasaría, perdona, con el descendimiento antes de la Guerra Civil, porque era el de vestir, que sale María Magdalena, porque ya más María Magdalena no lo sé. Y luego María Magdalena sí que lleva simbología, como símbolos, como tal, ¿no? El esenciero, aunque nosotros lo llamemos cáliz, no el esenciero con el que dice la tradición, tanto que limpió los pies a Jesús o que fue al sepulcro y lo sigue llevando. Nosotros sí que desde que la cambiamos para Cuaresma le hemos sustituido el esenciero por la cruz, ¿vale? De penitencia. Y bueno, pues eso, revisando un poco la tradición iconográfica, pues ves esos símbolos, ¿no? La cruz y el esenciero. Es cierto que tiene otros más, tiene la calavera, tiene el libro abierto, pero eso me cuesta un poquito. Incluso hay Marías Magdalenas que van como la corona de espinas puesta a veces. Sí. Es una penitente. A mí me cuesta, o sea, yo reconozco que intenté un día ponerle un tocado y casi les da, pero muy suave, ¿no? Muy puesto, y casi les da un síncope en la capilla del Salvador, pero lo intenté, ¿no? Pero es cierto que bueno, hay que ir poco a poco también cambiando. Toda la tradición iconográfica y de color sale del Concilio de Trento y del barroco y de la pintura barroca y de la escultura barroca y de los tratados de pintura y de Pacheco, que es el que establece muchas de las iconografías en el siglo XVII en Andalucía e irradian al norte. Pasa también con Gregorio Fernández. Es completamente curioso ver una exposición, como había en Valladolid, de dos autores tan sumamente distantes que no se conocieron, Martínez Montañés y Gregorio Fernández, que viven en la misma época en dos ciudades distintas, con muchas coincidencias en muchas cosas. Estaba la exposición comisariada no me sé si fue el director del Museo de Escultura, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero el comisario era un especialista. ¿Y eso por qué ocurre, Paco? ¿Porque beben de las mismas fuentes? ¿Porque se conocieron? Claro, no se conocieron de nada. Uno trabajaba en Sevilla, el otro trabaja en Valladolid, uno trabaja para pocas cofradías, Martínez Montañés trabaja más para la iglesia, para los grandes comitentes, y Gregorio Fernández mixto, trabaja para cofradías, tanto él como para comitentes, la Iglesia Católica, me refiero a las órdenes religiosas, los prelados y demás. Pero es que la iconografía la fija Trento. Es que la Virgen, si os dais cuenta, la Virgen, por ejemplo, aparece siempre por los suelos, allí en unas expresiones antes de Trento, y Trento obliga a poner a la Virgen de pie, al pie de la cruz. Porque le resta dignidad que esté por ahí tirada, con los ojos en blanco y estas cosas. Es lo que dice Trento. ¿Pero qué hace la Virgen por ahí tirada? Si la Virgen no podía estar así. Entonces la pone de pie, crea el Calvario, crea el descendimiento, crea las imágenes, aparecen las diferentes escenas de la Pasión a partir de Trento. Antes
Bueno, sí, el regazo de la Virgen, porque es muy simbólico como altar de Cristo muerto. Y poco más, las vírgenes, es que no hay tanto... Hombre, sí hay algún descendimiento por San Juan de las Abadesas románico, pero tampoco hay gran profusión de la Pasión del Señor hasta Trento. Aunque hay en el siglo XV pintura y tal, pero en la escultura se fijan muchas iconografías a partir de Trento. ¿De dónde bebe los simbolismos, o de dónde bebe, pues eso, las vestimentas, la ornamentación de nuestra Semana Santa de Cuenca? ¿Hay alguna fuente? Pues la tradición anterior, yo creo que no hay... La soledad de San Agustín va de negro, pero es que iba de negro completamente. Pero yo os pregunto una cosa, voy a hacer de Lucio un poco. De Lucio. Sí, muy bien. Y hay que mantener eso siempre, por ejemplo, la soledad siempre ha ido de negro, porque es la soledad, no la vamos a cambiar. De negro y blanco. Bueno, de negro y blanco, o de negro y negro, o está bien abrir cosas y hacer cosas nuevas, porque en otros sitios han hecho cosas nuevas que estamos diciendo, que estamos recreando ya en toda España, y aquí hay cosas muy personales, por ejemplo, hay cosas personalísimas que tenía, por suerte, yo creo por suerte. Por ejemplo, en la Madalena teníamos a don Emilio, entonces tenemos una representación de la Madalena que se ha vestido siempre de una forma totalmente distinta de otras Madalenas de ninguna parte, porque era una cosa muy personal de él. Sí. Y gracias a eso ahora tenemos una Madalena que cambió un montón, que nos da mucho juego, que podemos ponerla de muchísimos colores, que ha llevado velos, que ha llevado joyas, que no ha llevado joyas, que ha llevado terciopelos, que nos da muchísimo juego. Y entonces es una cosa muy personal de Cuenca, que a mí me parece muy bonito también, que tengamos una cosa única y no ceñirnos siempre a lo mejor a una tradición de la Virgen de Negro, siempre. No digo la soledad, no la vamos a poner de... No, pero, yo o sea, que en el anterior programa lo dije y yo, a mí particularmente la soledad de San Agustín, el peso de la tradición pesa mucho, ¿no? Y a mí, yo a lo mejor soy de una vertiente más tradicional y más conservadora. A mí no me gustaría que la Virgen saliese, cuando yo no esté de camarera, del blanco y del negro, a mí, ¿vale? ¿Ha salido alguna vez de blanco y negro? Antes de la guerra sí, antes de la guerra hay fotos en Andas en El Salvador, pero con la de Collaut no llegó a salir. Bueno, no lo sé, Jesús está aquí, Torralba. Yo no sé si la de Collaut llegó a salir alguna vez con saya blanca, al principio, los primeros años, ¿no? Por eso me suena a mí de ver alguna foto. Dice que sí, es que nosotros lo oímos. Vale, Jesús dice que sí, ellos no lo oyen. En la soledad, Jesús dice que sí. Cuando tienes que preguntar algo, pues tienes que ir a las fuentes, ¿no? Y Jesús para eso es una fuente. Pero es que a veces pesa demasiado eso, por ejemplo, no poder cambiar a la esperanza el blanco y el verde. A mí me pesa mucho, por ejemplo, a la hora de salir, porque no la puedo poner de un rojo y un verde, como pues, se puede salir la Esperanza Triana u otras, o de un rosita, como ha salido la Macarena con verde, o de un... O sea, eso pesa tanto que a veces no te puedes salir de eso porque te puedes... A mí me llama la atención gente, ¿no? Cuando preguntas... La gente se echa las manos en la cabeza con ese cambio tan depende del día y de la con imagen. Otras cosas no se echan las manos en la cabeza y dicen, madre mía, esto sí que es para echarse las manos en la cabeza, y la gente lo ve tan normal. Pero sí que es cierto que no nosotros se tiene que revisar un poco. Estamos más acostumbrados a ver los detalles y ver cómo cambiamos las imágenes, ¿no? El tocado que se le pone, otro tal, pero también hay gente que, a mí me ha pasado con la soledad, de pasar a la capilla, ¿te ha gustado cómo la he dejado? Ah, que la has cambiado. Claro, como no poder salir un poco de esa estética, pues sí que al fin, con el paso de los años yo sí que he cambiado pues la gasa por una mantilla o por un cuello de encaje, ¿no? Vas buscando yo otras cosas para que se note un poco más el cambio, e intento hacer eso, ¿no? Que de un paso a otro de cambiarla es que se le note algo, porque el comentario, que no es ni uno ni dos, ah, pero que la has cambiado, como al final es cierto que las hay, pues el 60-70% de las sayas de la Virgen son piramidales y bordadas, no tienen mucho, mucho más. Entonces es cierto que si no estás muy metido dentro, pues no se nota el cambio. Pero insisto, a mí, igual que la Madalena, me permite muchas licencias y me da juego, porque desde su origen don Emilio se permitió hacerlo, y al final heredas eso. En la soledad me cuesta. Yo creo que se permitían, más licencias antes, y además, como he dicho, el blanco viene de la toca de viuda. Ya lo contamos en el programa. Sí, la toca de viuda. Llega hasta abajo y luego ya pues empezamos a bordar y ya llega y se convierte en saya.
Por eso distinguir, yo por eso preguntaba, dije, no me acuerdo de ver ninguna foto de la Soledad de San Agustín de blanco y negro, pero sí de negro. También la del puente tenía más licencias en este sentido porque era Jueves Santo. Y va de azul y granate, y ahora va de azul y blanco. Blanca también, sí. Pero cuando ya la cuadras de azul y blanco ya parece que es que cambian. No es que cambian, no es que resulta, no es que... Pero bueno, vamos a ver, que es que también tenemos memoria corta. La Virgen ha llevado azul y granate. Ahí está la saya antigua. Y luego don Don Emilio tener una saya granate. Era el rey del aprovechamiento. A Don Emilio, el que llevase la María Magdalena, claro, trajes de terciopelo, casualmente de los capuces de las hermandades, era por algo, ¿no? Y los trajes blancos de María Magdalena que había antiguos, como el último que le hicimos, es un traje de novia. Os quería preguntar también por otro tipo de adornos o exornos, bueno, por ejemplo las joyas, otro tipo de ornamentos, otro tipo de prendas que pueden llevar las vírgenes, qué sé yo, pues pañuelos, tal, historias, piedras preciosas, si hay determinados simbolismos, por ejemplo, pues la esmeralda, que es verde, la Virgen de la Esperanza, o no sé si en algún otro... la Soledad, lo que sí que... de plata, no sé si hay un sentido o se hace exclusivamente desde el punto de vista de que quede bien, de que estéticamente aporte y aporte algo al conjunto. La Soledad de San Agustín, inherente a la tradición, siempre ha sido el pañuelo, ¿vale?, entre las manos. Es cierto que hubo una época que lo llevaba más largo, ¿no?, estos que caían. El rosario siempre lo ha llevado, ¿vale? Yo creo que todas las vírgenes en Cuenca han llevado rosarios, ¿no? El símbolo del rosario está ahí. Y luego la Soledad, el corazón, ¿vale? El corazón desde in illo tempore, la Virgen ha llevado ese corazón con la daga, que casualmente también es el signo de los agustinos, o sea, está ahí entremezclado. Es cierto que para Cuaresma le empezamos a poner la cruz, ¿no?, como símbolo de la penitencia, pero la Soledad en procesión tiene que salir con su corazón, con su rosario y con su pañuelo. Cíngulo le hemos puesto siempre, yo es cierto que le cambié y le puse fajines, eso me permite ponerle algún broche, que hasta hace relativamente poco la Soledad no solía llevar ningún broche, y al ponerle el cíngulo, pues bueno, el fajín ya te permite ponerle algo más. No hablo solamente de las vírgenes, por ejemplo, en este caso, has nombrado el cíngulo, ¿no? Los nazarenos llevan su cíngulo. O sea, Jesús de las Seis, que es una imagen de cuerpo entero tallado y policromado, lleva un cíngulo además, y conserva un cíngulo antiguo que es una auténtica joya que lo llevaba, como dices tú, in illo tempore, ¿no? Pero no solamente el huerto del miércoles también lleva cíngulo, a pesar de ser una imagen de talla. Al encuentro también se lo pusimos. El huerto del jueves lleva el medallón, ¿no? Claro, sí. El eceomo de San Gil, que lleve el cíngulo puesto, el cordón puesto. Esas son cosas muy propias de Cuenca. El famoso dogal, es decir, lo que hace sublimar el sacrificio. Lo que lleva Jesús de Medinaceli al cuello, que lleva varios cordones con las manos atadas, y el cíngulo significa, bueno, el cíngulo de ceñir la túnica, más luego todo el sacrificio que supone maniatar a Cristo, pero no vas a poner una soga. No sé, es como sublimar el sacrificio de Jesús, es como la cruz de los espejos. Evidentemente a Cristo no lo clavaron en la cruz de los espejos, no vamos a empezar aquí con historicismos, pero lo que haces es embellecer a la cruz que sostiene al Salvador del mundo. Es que eso es lo que significa. Y esa cruz es del 18, vamos, está no es del 18, pero la cruz anterior sí, y lleva espejitos. Ahora, no, es que eso se ve... Ya empezamos. No, vamos a ver, no. Subiros a la catedral, altar de San José en la girola, tiene espejos, es muy propio del 18. Las santas de los Cristos de la Luz rememoran ese, junto con la cruz de espejos antigua, un friso que tiene espejos y talla. Y alguien ha dicho que eso es... ¿Qué es qué? Pues de Cuenca. Pues es el Cristo, la cruz, es espectacular verlo con esa cruz. Es que no sé qué. Igual que la Virgen de las Angustias lleva una cruz cantonada en dorado con una... Bueno, bien, entonces ¿qué pasa? Ya sabemos que Cristo no lo... Sublimas el sacrificio de Cristo, igual que si le pones unos clavos de plata o alguna cosa de estas. Y el cíngulo es uno de los elementos. Y las joyas es que antes...
las vírgenes salían muy enjolladas, sobre todo en el siglo XIX, porque es un encargo, ahora vengo. es una donación y lo suelen seguir haciendo. Hay gente que puede prestar una joya para que se la encarcen en la corona durante la procesión, luego se la devuelves. O que la lleve un collar de perlas por ejemplo, en la bocamanga del manto, de la saya. Pero no tiene ningún simbolismo, simplemente no, es, un aditamento estético. Aparte del simbolismo que puede tener el puñal, el corazón de espadas, todo eso, pero luego, por ejemplo, la Virgen admite todo lo que quieras ponerle de joya. Yo soy partidario del enjollamiento porque siempre se ha hecho por devoción. Ahora está volviendo. Ahora está volviendo, porque pero aparte se perdió en muchos sitios, como en Sevilla, por ejemplo, Andalucía, se enjollaba mucho menos a las imágenes y de repente otra vez hay una profusión de joyas que a mí me gusta un montón y que muchísimas veces se prestaban. Por ejemplo, la duquesa de Alba prestaba joyas personales, mucha gente tenía joyas personales para ponérselas a una imagen determinada en la procesión y luego las devolvía, que no son todas de la hermandad y todavía pasa a día de hoy. Bueno, yo en la Soledad le he puesto muchos rosarios de gente que ha pedido, de abuelos, de padres. En la Esperanza muchísima gente, o gente que dice, yo tengo este broche, que tengo que lo lleve. Y lo tiene que... Sí, o tengo una medalla que quiero que la lleve, o tengo cosas que tal, y pues a mí me encanta ponerle todo, porque yo creo que aparte... Dice, hombre, pues también le vendría muy bien tener más cosas a la Soledad. Y si te lo regalan, pues... Sí, que al final... Hay gente que por tradición familiar llega de abuelos y tal, y para no dividirlo... Yo me acuerdo cuando estábamos recogiendo el oro de la Virgen para la corona, que hubo una hermana que tenía hijas pequeñas y me trajo una caja los pendientes de su boda. Dice, para que dentro de unos años tengan que discutir algo así, dijo mis hijas, a ver qué se las queda, la que mejor lo puede llevar es la Virgen. En unos casos son donaciones que puede llevar la Virgen en la procesión o en la función, y otras veces son préstamos durante la estación o en la función, pero que no son baratas, que nos están prestando. Hay algunas que están por ejemplo, la Virgen de Rianza, estamos hablando ya de una patrona tiene una colección de joyas extraordinaria, la lleva en la procesión. Y va muy enjollada, siempre. Va muy enjollada. ¿Qué significa eso? No significa nada. Es una tradición española. Es que es España es muy particular para estas cosas. Bueno, España, Italia, es que hay algunas, y las que les ponen, no me refiero a una imagen ya de Semana Santa, es un paréntesis. En Galicia hay una imagen que no sé qué pone, que le prenden billetes de euro en el manto, pues ya está. Pues eso en Italia, por ejemplo, es... Y hay muchas pinturas enjolladas en Italia, enjolladas con collares, anillos colgando, la pintura que le ponen como una especie de diadema de orfebrería a una corona. Lo que va más enjollado es la corona, y sobre todo es una corona de coronación canónica. Lleva más piedras preciosas y más joyas sencillamente por eso, porque ahí depositas no sé, las ofrendas de los fieles, las inquietudes. A mí, por ejemplo, cuando quieren regalar algo, sí que me gusta ¿Recibís darle votos vosotros Sí, es votos. Votos como tal. Yo sí que han dejado a veces en la capilla de la Soledad, dentro del retablo, fotografías. Eso sí que hemos llegado a ver muchas. Nosotros, y a veces debajo de una imagen. Fotos que recibe la Virgen las lleva puestas. Tenemos una bolsita de tela y se la prendemos aquí detrás a la Virgen, no se ve. Y va debajo de la ropa, pero sí que tienen sí tiene fotos de carné de gente pues que le pide cosas o te dice, por favor, ponme esta foto por lo que sea. Y te la da a ti directamente o la dejan en la imagen y ya está. Otros no la dejan y yo siempre las meto en las ranuras del retablo. Incluso para que se queden ahí de haber fotos de una joya. En la Esperanza también se hace mucho de poner las alianzas de a lo mejor una pareja que se va a casar, ponle las alianzas y la Virgen las lleva un tiempo puestas, pero nada, no se ven, pero sí que las lleva puestas como una especie de bendecir esa unión o esas alianzas. Eso también se ha pasado mucho. A mí lo que decía antes, rosarios. Yo rosarios ha habido de novias que se van a casar, que lo iban a llevar en su ramo de novia y era de sus abuelos, de rosarios que de la familia que querían sacarlos, y luego es cierto que la Soledad empezamos a tener una colección, bueno, Paco lo ha visto alguna vez, de rosarios ya bastante interesantes, tanto en plata como en oro, ¿sabes? Igual que de pañuelos. O sea, ha sido un regalo muy recurrente, claro, los pañuelos. Forma parte de la tradición de la religiosidad popular, por eso me revela mucho cuando al principio, no, que no toquen la imagen que se deteriora, pero venga, vamos a ver, si la imagen le están besando el pie, pues que se deteriore el pie. Pero si se depositan los besos de los hermanos o de los fieles. Eso es el símbolo, el símbolo de la devoción de los fieles. Eso dice, la talla no. ¿Y si hay que cambiar el talón de un nazareno, por ejemplo?
o no quiero poner ejemplos porque siempre nos referimos a lo mismo, pero hay imágenes de mucha devoción que llevan 4 o 5 talones ya distintos. ¿Tú has visto el pie de Medinaceli de Madrid? Claro. No sé cómo está el de aquí, pero el pie de Medinaceli de Madrid está desgastado. El del amarrado, ¿eh? El del amarrado. El talón de Jesús de las 6, bueno, porque en la restauración se le volvió a policromar, pero se le había quitado toda la policromía, el estuco, y a mí eso, por ejemplo, es una cosa bonita, que me agrada porque es que es el símbolo de la devoción de los fieles, o sea, que la gente vaya el manto de ahí a besarlo, ¿no? Claro. No, es que se estropea la talla. Vamos a ver, es una talla, la técnica es la talla en madera, polícroma, pero representa una imagen de Jesús. Cuando ya se haya bendecido y era titular de una hermandad, lo que tú no puedes es sustraerla a la veneración de los fieles. Que también no sé qué queremos pensar. Cuando se iba a besar el manto de las angustias, que yo siempre hemos ido a besar el manto de las angustias el Viernes de Dolores, yo con mi abuela siempre, y me encanta besar el manto. Recuerdo el frío del oro. Cuando ibas a besar el manto, no sé si el escudo, sí. Ese frío que te daba al besar el manto, y ya de repente viene la pandemia, luego después de la pandemia se pasa y te encuentras ahí un plástico. Bueno, pero ya no va a estar aquí, no y yo digo, aquí ya no va a haber plástico. Y no sé quién lo habrá puesto, con todos mis respetos, pero ya y yo ya decía, pues ya se me quitan las ganas, si no puedo tocar ni el manto, ya no lo puedo ni tocar. Pues ya es como una cosa ya frío. En los demás sitios se sigue besando el manto, Yo en todas partes, y la imagen también, o sea que se puede. Pero vamos, en los pueblos se ha vuelto a besar el manto, si se besa el manto en mi pueblo, vamos, como le pongan un plástico, vamos, sale el plástico volando, vamos. Quería preguntaros por otra cosa, cambiando de tercio, ¿vale? Ya no tiene que ver con las imágenes de vestir, pero sí que tiene que ver con la estética de los pasos, que son los exornos florales, ¿eh? Y tenemos aquí a una, no sé si de llamarla exflorista. Heredera. Pero, y ahí sí que, porque, bueno, los pasos que llevan flor, lógicamente, que no son todos, pero los pasos que llevan flor sí que yo creo que ha habido una evolución en los últimos 25 o 30 años radical, en mi opinión, para bien, porque, bueno, ha habido... Les voy a contar una cosa. Yo cuando me nombraron camarera, yo con mi abuela siempre tenía una lucha para quitarle los gladiolos, ¿vale? O por lo menos la punta. No, los gladiolos ahí tenía, y ya me nombran camarera de la Soledad, y me acuerdo el domingo de Quasimodo y ese lunes en la floristería. Abuela, el año que viene la Soledad no va a llevar gladiolos. Y suelta mi abuela, porque lo digas tú. Y soltó mi madre, porque lo dice ella. Y ahora sí que sí, porque lo dice ella. Mi abuela me miró con una cara diciendo, no puede ser yo. Que sí, abuela, digo, ya, para el año que viene ya cambiamos, lo vamos a hacer como yo quiero. O sea, no como decían, y lo cambié y le quité los gladiolos, y que a mi abuela le dio un disgusto, porque bueno, pues mi abuela era de la tradición antigua y le gustaban. Los gladiolos era una flor muy alta que tapaba un montón la imagen, pero hay esquinas de gladiolos que quedan muy bonitos. Hay muchos pasos que están cortaditos, como dices tú, y quedan preciosos esas esquinas de gladiolos. Es una flor muy bonita, pero... O sea, eso es cuestión de modas, pues han cambiado. Si tú ves los adornos florales de los años 80 eran de un tipo, pero no de iglesias ni de imágenes, sino cuando... A mí me gusta cuando vemos así películas o reportajes estos de televisión de los años 80, o de bodas, y daban los ramos estos que eran tumbados como de muerto, y se daban como regalo, ¿no? Y tú ahora lo ves y dices, madre mía, ¿cómo daban esto? ¿No? Pues, y esa misma evolución del adorno floral de los años 80, 70, 80 hasta ahora, pues se transporta a las hay que imágenes. tener de cuidado en eso. El exorno dice, no, es que nunca llevaban flores, claro, por eso se comercializaban. No había flores. No había comercio de flor. Eso no es ni castellano ni nada. O sea, no llevaba flores. Eran flores los jardines. Porque no llevaba flores. La Cuaresma es un tiempo, evidentemente, que la Ordenación General de Misa Romano, dentro del culto, te dice que no pongas flores en el altar. Menos el cuarto domingo. Menos el cuarto domingo. Que es como tenemos el besamanos, la Soledad. No es casual. Entonces, no es casual. Vale, pues bien. A poderle poner flores. Lo que pasa es que en la iglesia levanta un poco la mano porque siempre el exorno de flor ha sido, desde un tiempo a esta parte, ya cuando se empieza a comercializar la flor, y cada vez son exornos mucho más complejos. Bueno, depende. Y de flores más exóticas. Y también con simbolismos, ¿no? Porque la se ha evolucionado. El color tiene que ver, el color también tiene que ver. Tanto en el color como en la propia flor. Yo tampoco es que entienda mucho de esto, pero es evidente que hay una serie de flores. Ahora, por ejemplo, las vírgenes antes eran muy blanquitas o rosa, o blancas blanco totalmente, y rosa, porque... y ahora se permite más juego de colores. En general, en las flores de las vírgenes que quedan exornos muy bonitos, no solo aquí, en todas partes.
Y igual que hay hermandades que han evolucionado, te voy a dar caña también. Hay hermandades que han involucionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hermandades que antes llevaban flores, pues yo lo digo por mi hermandad, no, que no se me ofenda a nadie, siempre, de antemano. Pero yo que soy del descendimiento siempre lo he visto con flores. Bueno, un año, yo recuerdo con todo el perímetro, yo me acuerdo el año del perímetro que iba precioso. Cuento el cotillo ese, anécdota. Pues ese año dije, yo me encargo de las flores. Quedó precioso. Y si la tengo que pagar, la pago yo, pero le quiero poner yo las flores como quiera. Y entonces Rafa me puso las flores del perímetro entero, que eran unos iris morados, porque pensaba que le pegaban. Jamás me volvieron a dejar ponerlo. Y ya de ahí a quitar las flores un paso. Pero luego cuando la JMJ pidieron poner flores, y como era el Vía Crucis por la noche, nos pidieron además a la floristería de mi abuela y de mi tía que fueran blancas. O sea, que hubo gente que lo criticó, es que ponen un descendimiento flores blancas. Es que lo ha pedido la hermandad porque querían que se viesen por la noche. Es cierto que si le pones a un paso como el descendimiento por la noche, que nunca ha salido, flores moradas o rojas, no se iban a ver. Y hay que tener mucho cuidado también con eso. Condiciona mucho el exorno floral las luces de la calle, porque no, por ejemplo, ya es una advertencia, vamos, no una advertencia, pero aquí da igual, pero habría que reforzar la iluminación en el casco histórico para la Semana Santa. ¡Oh, qué tontería! Sí, claro, ya. Se te achicharra el paso. El paso parece una carroza fantasmagórica, en el caso de la luz eléctrica, y no puedes elegir todo tipo de flores, tiene que ser, como dice Aurora, blancas, porque si no, a ver, y un nazareno, vamos a ver, también en las flores el color tiene que ver si lleva un nazareno como Medinaceli, que generalmente y tradicionalmente ha llevado clavel rojo o rosas rojas, que es lo más evolucionado ahora en ese sentido, son más caras y tal, iris morado, porque también es más pudiente la hermandad y destinan una cantidad de dinero al exorno floral, pero aquí se le tiene bastante aversión, no sé por qué, a que vayan exornados los pasos. Una imágenes que ni en la función, ni en la función, ¿verdad, Lucio? Sí. Ni en la función. Imágenes que en su identidad, ni en la función, ni en el pregón, en nada. No, es que nunca han tenido flor, pues. Ya está. No, pero bueno, sí. Que tampoco tiene que ser todo el mundo igual, ¿no? Yo, en esto de todas maneras, de las flores, pero sí que me gustaría decir algo. En la exaltación el otro día, yo no estaba en Cuenca, pero sí que la hiedra estaba muy bien puesta. O sea, había hiedra, era contundente y sustituía, bueno, pues sí, a mí el centro me gustó como era, pero yo insisto, me gusta mucho el perimetraje. El perímetro, sí. Pero llevaba ahí contundente de, a lo mejor... Es que en algunos le falta cierto aire. Yo no sé cuando ves las imágenes desde los balcones, te das cuenta de las carencias que tienen muchas imágenes desde arriba. O sea, siempre decimos, no, es que se tiene que ver desde abajo. No, perdona, tengo la suerte de poder ver procesiones desde un primer piso y ves que se ve perfectamente los cajones de donde van las imágenes. Yo creo que es algo que parecen tarimas, eso habría que cuidarlo. Algunas visiones de los pasos habría que cuidarlo. No tiene que ser siempre Romero o Yedra, que por ejemplo en el Paso de las Marías han hecho una simulación a un monte con unas florecitas muy de monte o con unos cardos o con un tal y quedan esos florales muy bonitos. Romero, olivos, que no sé quién lo pone, no sé. Sí, pero hasta el año pasado no hace falta ni que lleve flores. La cruz, esa creación ahí como la tierra y cardos y tal. La filosofía está muy bien. El traslado de un altar del culto de la imagen de la iglesia móvil a la calle. Por eso aparecen las velas, por eso aparecen las flores, por eso aparecen los montes, por eso aparecen ciertos elementos que sería como mover el altar, llevarlo, pero con todo enganchado porque lo estás moviendo. Y las velas naturales creo que hemos ganado muchísimo. Es que creo que aquí los que somos de hermandades que estamos con candelería natural o con luz natural. Somos engorros y dicen, no es que se apaguen, claro que se apagan. Desde luego, si le das a una bombilla no se apaga, pues no, el aire no apaga las bombillas, ya sabemos, pero la candelería se apaga porque es una vela natural, pero el apresto es completamente distinto. Sí. Y entonces, esa manía persecutoria, mire usted que yo no le estoy diciendo que ponga velas. Pues a usted lo que quiera, puede hacer un estudio de luz, que hay muchos aparatos para poderle disminuir, pero algunos es que les pega un foco y más desde abajo que deforma a la imagen y tú a la imagen la estás viendo, no estás viendo la imagen real, estás viendo un fantasma de la imagen. Pero sí que es cierto, y lo has dicho tú antes, que la luz del casco antiguo dificulta mucho. Dificulta mucho, entonces en algunos sitios, en muchos
Pues sí que tengan una Pero Semana ya no Santa que solo se de la precie de imagen. ser, refuerzan con una Perdona. iluminación el recorrido No más solo débil. deforma la imagen, deforma todo el trabajo del que la viste. Claro, porque yo claro, he tenido, he vestido a la Virgen, la he puesto sin luz y yo veía el tocado correcto, muy bien, tal, no sé qué, y después le ponía los focos y a mí me salía aquí una sombra, aquí otra, no sé qué, y yo decía, es que no se ve nada de lo que yo he hecho. Estaba ahí 7 horas, literalmente, o las que haya estado. ¿Y qué tipo de iluminación Para sugerís nada, que habría que reforzar? porque no se Y veía. ahora Ahora sí. con la de la calle en color blanco, como por ejemplo en esta carretería, tú no ves los pasos en su color. En Calderón de la Barca hay unas zonas oscuras. Claro. Pero que habría que poner focos adicionales en Digo yo, donde no sé, balcones, en tal. Los balcones, pues focos igual que cuando iluminaron la calle. Bueno, ahora no lo sé cómo lo harían, pero cuando iba a retransmitir la procesión Televisión Española, el año que llovió famoso, que estaba el padre el López Sobrino en Televisión Española hace ya tiempo, estaba reforzada la iluminación del casco histórico por donde iba a pasar la procesión de Jueves Santo. Y luego en contra, yo creo que en la mayoría hay iluminación artificial porque hace falta, ¿no? Y luego en contra tenemos los colorines de los arcos del ayuntamiento. Bueno, sí, Que pero eso ya es un es- minuto ahí que cruzas. Ya, pero la foto esa con... Una cosa que, un inciso, igual que lo del bordado, y yo decir, ¿sí? ¿Por qué llevan tanta profusión de bordado las túnicas de Nazareno? ¿Lisas o eran bordadas para que se viera la imagen? Vámonos al 18, apaguemos las luces. ¿Qué ves allí? Las hachas de los nazarenos. Y si quieres que... Si salía algún imagen candil de destaque. alguna calle, ¿dónde está la luz? ¿Es que había farolas o cómo va el tema? El nazareno llevaba túnica bordada porque el oro se refleja en las velas. O sea, las velas reflejan el oro y los destellos. Y se tanto veía del la manto. imagen. Claro, se ve la imagen, tú la localizas. Dice, hombre, tiene un simbolismo de rey del universo, pero también de elemento rico, pero también que se vea. Te le pones a un nazareno, no lo concebirían. En época, un nazareno sí con una túnica lisa. ¿De dónde han sacado esto? Las túnicas lisas ya las llevan los hermanos, el nazareno no. Pero es que se tiene que ver, el manto le pasa lo mismo. La corona refulge. Tú coges y le pones velas a una imagen y la corona aparece, cambia de... Parecen rayos, de verdad, que es la imitación de unos rayos. Entonces, ¿la machacas cómo? Pues bueno, pues introduciendo ciertos elementos que no son de la época, pero al fin y al cabo tú haces una recreación barroca de un paso. Y que las imágenes se ven perfectamente en la calle, que ahí las calles están iluminadas, que se ven Sí, incluso perfectísimamente. puedes en algunas disminuir tales, que no sé. Hombre, a mí, por ejemplo, la pantalla en el centro de carretería. También. Pero es que hay elementos que no se cuidan. Y Es yo que me a acuerdo la venta. antes de ser pequeña, bueno, con la floristería, cuando estábamos dentro ayudando el miércoles santo y pasaba la procesión, las luces de la floristería se apagaban porque pasaba la procesión. Sí, sí, y yo eso recuerdo de hace mucho apagar sitio. las luces de casa de mi abuela cuando veíamos la procesión, ¿no? Porque pasaba la procesión. Ahora no. Hay pocos. Hay pocos que tengan ese gloriosas respeto. excepciones. Pero no os acordáis que eso lo hacían, que Pero, llegaba la sí, gente, sí, sí. estaba gente tomando un café, que no pasaba nada, una cerveza, bajaba la intensidad y el volumen de las personas que estaban en el la podían estar viendo o no, pero el bar... Las luces el externas, Aquí en la bodeguita bajaba, no se es que hace. no Sí, sé, aquí se hacía. se hace. Creo que es De una cosa que deferencia. se lleva diciendo años. Sí, pero O sea, no lo que esto hacen. lo llevan Con la pidiendo un soledad, yo montón de recuerdo tiempo. pasar por la zona de la calle y de los bares esos que están más en el Calderón de la Barca, abrir y cerrar claro, la soledad con el silencio y oír la música. Sí, claro, y se oye distinguir perfectamente, perfectamente sí, la sí. música que había Sí, a las sí, 7 de sí, la sí. mañana dentro de un bar. Y claro, la gente, pues hay que reconocer que en esa noche hay mucha gente que le da igual la procesión, que va a lo que va. Y ese respeto también se ha perdido. Se me está acabando el tiempo y quería plantearos otra cosa. Lo ha dicho Al antes final vamos a tener Paco. que venir el año que viene otra vez, Eso ya va a ser Lucio. complicado, pero bueno, lo podemos dejar para una tertulia informal. Venga, vale. Luego tomando una cervecita. Él ha comentado que al final el paso procesional es la traslación de un altar de culto, ¿no? Básicamente, se basa en Básicamente eso. desde la iglesia a la calle. Yo ahora vuelvo a la inversa. Me gustaría que habláramos también de la evolución de la manera de poner a las imágenes El para- culto de la iglesia. pero ya no para el culto ordinario, que también, pero sobre todo para los cultos, digamos, extraordinarios. Hablo de las funciones, de los quinarios, cuando la imagen sale de su capilla o de su retablo o de donde esté, donde reciba el culto diario, y se monta eso que ahora se llama un altar de culto, o que se llama siempre un altar de cultos, porque en eso también ha habido... Yo creo que en eso importante, también ¿no? hemos sufrido una involución
totalmente, porque las fotos antiguas, sí, Hombre, el Cristo las de los fotos Espejos antiguas del antiguos. Cristo de los Espejos hasta el descendimiento, hay fotos con un montón de candelabros, un montón de jarrones de flores, candelabros bien jarras de, yo no sé, de San Francisco serían, y súper bien montado, su altar con una profusión de flores que te mueres. En las Angustias del Santuario hay una foto que la tengo, con un altar de cultos que parecería que tú no te crees que es de Cuenca. Luego llega Y la Virgen de la Luz igual. Luego llega un momento que se pone en una mesa con una sabanilla y si El le centro pones ya flores, está. das gracias. Que sí, habiendo hermandades que lo hacen así. ¿Y por qué se asume que es que eso es de Cuenca? No, pero ¿sabes por qué? Porque ahí vas a estar, venga, que nos tenemos que ir. No, sí, Paco, sí, no sí, solamente bueno, por eso. Bueno, no, bueno. es que ahí hay un la poco brevedad, hay porque un poco de carga aquí no podemos ideológica, estarnos quiero decir, perdiendo el tiempo. También es lo que dice Rafa, o sea, yo creo que en eso se puede hablar, oye, que al final cada hermandad es soberana de hacer lo que considere, pero a lo mejor sí se puede hablar de una cierta involución, o sea... Vamos a ver, otra vez vuelvo a lo mismo. Es que siempre a lo mismo, ¿no? siempre Es que estamos, esto es... No, es que eso es de Sevilla. Sí, los altares de culto hay un montón de reportajes. Y de hecho, algunos los montan ahora con las fotos, ¿eh? Coge una foto y vamos a recrear el altar de 1930. Pero es que en Cuenca se hacía, no es que... Pero es que en Cuenca se hacía y nadie dice, voy a recrear el altar del Cristo de la Luz con una tal, vamos a poner del Cristo de la Luz porque ha salido aquí con un dosel vamos a ver, hay que destinar dinero, tampoco... A mí, por lo de pronto ya me faltan candelabros, que es lo que estoy pidiendo desde hace años. Entonces, candelabros, las hermandades, o sea, objetos litúrgicos para el culto no tienen. Las ¿Qué hermandades en Cuenca tenemos más de 10 candelabros para poder utilizarlos? Es verdad, digo 10. Esos candelabros que existían, de repente, que a lo mejor eran de las parroquias, que a lo mejor no eran de la propia hermandad, seguramente no. Y las parroquias se utilizaban de las parroquias, de la misma parroquia, de El Salvador, de lo que fuera. Pero yo quiero que don Emilio, claro, también. don Emilio, como estaba en muchas hermandades, iba recaudando y cogía. A lo mejor ese es uno de los elementos también, porque se perdió el montaje de los altares, porque si no tenemos elementos para montarlo... ¿De cuándo habláis más o menos? ¿De qué época datan esas fotos de las que habláis vosotros? De los 60. El Cristo de la Luz, yo lo he visto, es el Cristo de la Luz actual, el de Marco. Sí, los 60. Pero el de la Virgen de las Angustias es el de... O sea, que no son de antes de la guerra. De la Virgen de las Angustias. No. Pero tú ves el monumento del Jueves Santo, los monumentos de Jueves Santo de antes de la guerra, y no tienen nada que ver con los monumentos de Jueves Santo que se montan ahora. Y el culto, por ejemplo, el altar de culto de la Virgen de las Angustias del Santuario, hay dos, después de la guerra y antes, y son iguales, muy parecidos. Sí. Y el de la Virgen de la Luz lo mismo. Vamos a ver. Y alguno más. Dice, yo lo conté, ya lo contó más veces, en las actas de del extremo de San Miguel, hay 2 cajas de cera, una buena de 150 cirios para la función y otras hachas cirios para la procesión, que llevaban hachas de cera. ¿Y saben lo que hacían los muchachos? Esto lo cuentan en una entrevista en el Día de Cuenca, o sea, que no sé quién me acuerdo que lo cuenta, que los muchachos se dedicaron a hacer las bolas. Pero fíjate, por curiosidad, con las estas de los nazarenos. ¡Ea! En la Archicofradía de San Julián. No había internet, estamos hablando de los años 20. Pero fíjate, en la Archicofradía de San Julián, que estoy de tesorera también, patrón de Cuenca, viendo bueno, toco las cosas de Cuenca. Viendo los libros de cuentas, claro, a mí me lo entregaron, y de don Emilio firmados, hay una compra en el año 62 de 8 jarras de altar plateadas. Claro. 8. San Julián. Y le daba dinero el ayuntamiento para montar el altar. O sea, yo esto lo iba viendo y digo, anda, mira. Digo, 8, que ahora, obviamente, la Archicofradía de San Julián no tiene... ¿Dónde están esas jarras? No sabes. Bueno, hay una idea ahí de dónde pueden estar, eso pero... desaparece. Bueno, por no tenemos casi ni hermanos. Y yo creo que es directamente proporcional a que desaparecen los montajes de los altares. Sí. O porque no se montan altares, ya eso no se usa y desaparece, o porque no tenemos los elementos, no montamos los altares. Bueno, también es cierto que últimamente las hermandades cada vez piden a otras hermandades seres para poder altar. Lo digo en primera persona porque tanto a la Soledad como al Cristo de los Espejos, bueno, los angelitos de Marco Pérez, yo creo que casi todas las hermandades de Cuenca lo han utilizado. Ángeles que estaban en la capilla rematando las columnas, y ya un año después de coger 3 veces para montar el altar, les dije, chicos, vamos a quitarlos de ahí. Se restauraron y es verdad que lo han usado muchas... Sí. Pero bueno, vuelvo a insistir, don Emilio también estaba ahí en el Cristo de los Espejos. A nosotros nos ha dejado la Soledad del Puente Jesús con la caña, nos ha dejado ángeles, jarras,
Existe un problema y es existe un impedimento también, que es el impedimento económico. Aquí tenemos que echar más imaginación que en otros lugares, porque económicamente las hermandades no son tan potentes. Que por eso hace falta dinero, Sí, sí. Tanto para el exorno floral como para tener jarras, como para tener candelabros, para comprar cera. Últimamente, si está Grecia por aquí, que está la niña, siempre lo estamos diciendo ya. O sea, necesitamos una candelería solo para cultos ya. O sea, porque la usamos, no podemos estar sacando los candelabros del paso todo el rato, poniéndolos, quitándolos, porque sí, porque al final se deterioran también, porque son antiguos y están de aquella manera, que habría que hacerles un arreglillo. Y porque no puedes estar pidiendo siempre. No, la Soledad hace 4 o 5 años, sí, después de la pandemia justo, incorporamos 4 candelabros más de los 6 que había en la capilla. La Soledad es cierto que siempre ha tenido una tradición ahí fuerte y ha tenido las jarras de las andas. Claro, se está volviendo. Sí que tenemos nosotros y siempre se han utilizado. Nosotros siempre hemos utilizado. Por suerte, para mi gusto, estamos retomando lo de los altares y cuidar un poco los cultos, y sí que esa carencia está. Bueno, y como decías, el programa anterior decías, hay de todo. También hay hermandades sí, pero con bueno. el centrejo. ¿Sabes? Yo lo que pido es que por lo menos respeten a las hermandades que montan un altar especial para la función y no empiezan, ya estamos, cuidado, tranquilo, O para el corpus. Cada uno que monte lo que quiera. Que ya para el corpus hemos también. ampliado, ¿no? Las hermandades, que muchas veces van directamente relacionadas, ¿no? La procesión del corpus ha ganado muchísimo. Desde que las hermandades montan altares, esto también es una cosa, recientísima. También tiene que haber un apoyo del clero, porque empieza, venga, o sea, es que esto no se tarda en montar 2 minutos, o sea, quiero decir, que queremos también la rapidez. Es que también el clero tampoco. Y luego es cierto que las hermandades no tenemos imágenes, no tenemos que tirar de las iglesias, de las parroquias, no, me refiero para montar las cosas, que intentas montar un altar del corpus y si lo tienes que hacerlo con la joya de la hermandad, es que no tienes, o sea, cuadros que tenga el bautismo ahora, porque en la capilla, entre el que ha adquirido y el que ha restaurado el obispado, tiene 2, pero el resto de hermandades no tenemos nada para poner, ¿o no? No, sí, es verdad. Luego también dependes del espacio de la parroquia, Para montar un altar, pues hay sitios que tienes más espacio, sitios que te puedes explayar y hay sitios que y lo que te el espacio es el que... Te lo construyen hasta dejártelo y entonces pues también haces lo que puedes, pero... Bueno, chicos y chicas, yo seguiría aquí hablando un buen rato, pero se nos va el tiempo, que si no luego pesan mucho los archivos para subirlos a las plataformas. Muchísimas gracias por haber estado aquí, la verdad es que ha sido un placer, en este caso ya no inesperado, porque ya teníamos la experiencia del año pasado, ¿no? Y bueno, creo que fue una buena idea retomar el programa donde lo dejamos el año pasado. Seguro que tendremos muchas más ocasiones de hablar, o bien conjuntamente o bien por separado, pero de verdad que os doy las gracias, porque además a mí estos programas a mí me resultan muy didácticos. Yo que nos han quedado algunas cosas, por ejemplo, los motivos del bordado, si se basan en elementos de la propia ciudad, del regionalismo, se basan en una creación fantástica, bueno, se basan en la falta de dinero. Paco quiere decir lo apunto. Eso también lo apunto para temporadas sucesivas. Sí, porque Encarnación Romana y de mes te decía, no, es que yo propuse pero como no había dinero, y claro, ves aquello y dices, madre mía, eso estaba mega bordado. Esto es como todo, al final se hace una tradición en 4 días, entonces podemos establecer un programa para especial, bien y para mal, una tertulia especial cada año, que además a mí ya me resolvís el problema de darle vuelta a los guiones de los programas. Podemos establecer, lo hablaremos, que tenemos un año entero, podemos establecer una tertulia pues para hablar de eso, de estética, de cosas, porque si se quedan cosas en el tintero, siempre estaría bien retomarlas. Muchísimas gracias por haber estado aquí otra vez, Rafa, Aurora, Paco. Nos vamos a ver mucho en esta cuaresma en Semana Santa, seguro. Y bueno, pues hacemos la última pausa y volvemos ya con la última parte del programa, que es la agenda nazarena de la próxima semana. Bajo el Banzo, Lucio Mochales. Cuando tienes una pasión, tienes que vivirla al máximo.
Si la tuya es el deporte, súmate a los circuitos de la Diputación y vívelos. Circuito de carreras populares, mountain bike, duatlón y triatlón, carreras de montaña y senderismo. Elige tu modalidad y vive los circuitos de la Diputación. Porque sea cual sea tu pasión, tenemos un circuito para ti. Entérate de todo en dipucuenca.es. Diputación Provincial de Cuenca, apoyando el deporte. Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. Que no te lo cuenten. Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a AutoZ, concesionario oficial Kia en la provincia de Cuenca, o visítanos en autoz.es. Sales ganando. Asiste a la grabación de Bajo el Banzo, cada miércoles hasta el 18 de marzo y el último programa el martes 24 de marzo, a partir de las 19 horas en Bodeguita Capuz. Entrada libre hasta completar aforo. Voces de Cuenca, el periódico de los conquenses. Únete al líder de la prensa escrita de Cuenca. Más de 1,5 millones de páginas vistas al mes. Información rigurosa y veraz, con la inmediatez y el alcance del mundo digital. Voces de Cuenca. Las nuevas marcas Somoda y Yaeku llegan a Cuenca. Ven al nuevo concesionario Monecar. Descubre una tecnología de vanguardia, un diseño revolucionario y al mejor precio. Omoda Yaeku Monecar. Te esperamos en Travesía Avenida de la Cruz Roja, Cuenca. Es Omoda, es Yaeku, es Monecar. Arranca la PAC. En Eurocaja Rural tramitamos tu PAC con el sello de calidad AENOR. Tranquilidad, agilidad y trato personalizado para que tú te centres en cuidar de tu explotación. Toma nota, tu PAC en Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en tu oficina más cercana. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Solo hay un camino. Turbo, eres parte imprescindible de la procesión Camino del Calvario. Respeta el rito de las turbas y colabora en que el resto de turbos también lo respeten. Porque para mantener la tradición, solo hay un camino: devoción y respeto. Es un mensaje de la Junta de Cofradías, Ayuntamiento de Cuenca, las Turbas de Cuenca y las Hermandades de la procesión Camino del Calvario. Bodeguita Capuz. Sabores tradicionales con las mejores materias primas. Esmerado servicio. Ambiente nazareno. Esta Cuaresma y esta Semana Santa, ven a Bodeguita Capuz. Calle Alonso de Ojeda 22. Teléfono de reservas 969 17 26 52. 969 17 26 52. Bajo el Banzo. Disponible todos los jueves a partir de las 13 horas en vocesdecuenca.com. Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan. Fórmate en Autoprima, concesionario Mercedes-Benz en Cuenca y provincia. Travesía Cruz Roja sin número. Teléfono 969 22 68 11. Bajo el Banzo. Lucio Mochales. Vamos ya con el último contenido del programa de hoy. La agenda nazarena del 5 al 11 de marzo. La verdad es que hay muchas cosas en esta semana. Se nota que ya la Cuaresma está muy avanzada y además este tercer domingo de Cuaresma siempre hay mucha profusión de actos. Del jueves 5 al sábado 7 de marzo se va a celebrar el Triduo en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente a las 7:30 de la tarde en la Iglesia de la Virgen de la Luz. Hasta el 15 de marzo continúa en el edificio Iberia la exposición Hilos de Tradición organizada por la Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y la Cruz. El horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8, sábados de 11 a 2 y de 6 a 9 y domingos de 11 a 2.
En la exposición se muestra el nuevo guión de la congregación, diseñado por Adrián López y ejecutado por el taller de bordados de la Hermandad de María Santísima de la Esperanza. Está aquí Rafa, que es el máximo responsable. Uno de ellos, ¿no? Sí. El viernes 6 de marzo, solemne besapiés a la imagen de Jesús de Medinaceli en la iglesia de San Felipe Neri, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Sin duda uno de los grandes actos religiosos de la Cuaresma, al que van pues miles de personas y que tiene una afluencia enorme, por eso hay tantas horas. A las 12 de la mañana además se oficiará una misa en la misma iglesia. Ese mismo día, el viernes 6 de marzo, la Hermandad del Descendimiento celebra un coloquio titulado Desvelando Recuerdos los años 2000, a las 8:15 de la tarde, en su sede de la calle Ercábica número 2. También el viernes, a las 6:30 de la tarde, se celebra un Santo Vía Crucis en la iglesia de El Salvador, organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El viernes también, a las 8 de la tarde, en la iglesia de la Virgen de la Luz, la Hermandad de Jesús del Puente organiza otro Vía Crucis ante su imagen titular. Y ese mismo día, durante todo el fin de semana, continúa el rastrillo solidario de Manos Unidas en la sala de exposiciones temporales del Museo de la Semana Santa. Está abierto con el siguiente horario: viernes y sábado de 11 a 2 y de 5:30 a 8:30 de la tarde, y el domingo de 11 a 2. Pasamos ya al sábado, ya empieza a haber juntas y también algunos actos litúrgicos y presentaciones. El sábado 7 de marzo se celebra la Junta General de la Hermandad de la Negación de San Pedro en la Sala Marco Pérez de la sede de la Junta de Cofradías de Andrés de Cabrera. En esa junta se nombrará hermano honorífico a Pablo Muñoz del Olmo. A las 7 de la tarde, en el edificio Iberia, en el Parque de San Julián, se presentan uno de los emblemas culturales de nuestra Semana Santa, que son los cuadernos de Semana Santa que edita cada año la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador. A las 7:30 de la tarde se va a celebrar también un acto importante dentro de la Cuaresma, que es el Rosario Vespertino y procesión de la Hermandad de las Santas Marías, en conmemoración por su 10º aniversario. El cortejo partirá de la catedral, irá hasta la plaza de Ronda, bajará por las Casas Colgadas hasta el Paseo del Huécar, luego se irá por Puerta Valencia, las Torres Aguirre y San Esteban, donde se espera que llegue alrededor de las 9 de la noche. Ese mismo día, el sábado 7 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente celebra a las 8:15 de la tarde en la iglesia de la Virgen de la Luz la 23ª exaltación a Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, a cargo de Jaime Real Saiz. Pasamos ya al domingo, que es también día de juntas generales y de funciones. A las 11 de la mañana, en la sala Marco Pérez del edificio del Museo de la Semana Santa, celebra Junta General la Hermandad de San Juan Bautista. A las 12:30 de la mañana, la Hermandad de la Negación de San Pedro celebra también su solemne función religiosa en la iglesia homónima. Durante esta celebración se llevará a cabo el relevo de hermanos mayores y el acompañamiento musical correrá a cargo del coro Sotoboche. A la 1 de la tarde, en la parroquia del Salvador, se celebra la solemne función religiosa en honor de la imagen de Jesús caído de la Hermandad de Jesús del Salvador. Ese mismo día, a la 1 de la tarde, el domingo 8 de marzo, pero en la parroquia de la Virgen de la Luz se celebra la función en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente. Y ya pasamos al lunes, a las 6:15 de la tarde, misa de difuntos de la Hermandad de la Negación de San Pedro en la iglesia del mismo nombre. A las 7:30 de la tarde, misa de difuntos de la Hermandad de Jesús del Puente en la iglesia de la Virgen de la Luz. Y ya por último, del miércoles 11 al viernes 13 de marzo, se van a celebrar las charlas cuaresmales que organizan la Hermandad de la Soledad de San Agustín y la parroquia del Salvador. La predicación se celebra durante la misa de 7, que es la misa diaria de la parroquia, y va a correr a cargo del sacerdote don Antonio Carbajo. La verdad es que son muchos actos, así que la gente se los puede ir apuntando y te puedes pasar un fin de semana muy nazareno yendo de un sitio a otro. Antes de despedirnos, vamos a saludar a nuestra última invitada, que está aquí, que le da un poco de vergüenza, Leonor Sánchez Garrote, que es una nazarena muy buena. Leonor, ¿cómo estás? ¿Te da vergüenza? Sí, estabas deseando sentarte con nosotros y ahora te da vergüenza. Solo hace que hablar cuando estás tú hablando, claro, y no quiere hablar. Pero bueno, y luego no se es lo normal, es lo normal. ¿Te ha gustado el programa, Leonor? Sí. Claro, esta mamá aquí que sabe un montón, y da gusto oírla. Bueno, pues nada,
Nos emplazamos a la semana que viene, vamos a hablar de música, vamos a tener en la entrevista gente de la banda de música de Cuenca y también de la de trompetas y tambores de la Junta de Cofradías, y luego vamos a tener una interesante tertulia con nuevos secretarios de hermandades, ¿no? Para que veamos que, bueno, pues hay relevo generacional, han entrado nuevos directivos y nuevos secretarios en las hermandades y bueno, pues nos van a contar su reciente experiencia como, digamos, la máxima autoridad de las hermandades. Como siempre, grabamos el miércoles a partir de las 7 de la tarde y mañana ya estará el programa de hoy y bueno, pues la semana que viene igual. Los jueves en las plataformas de siempre, en YouTube en cuanto a vídeo y en Spotify y iBooks en audio. Hasta la semana que viene, aquí en Bajo el Banzo. Bajo el Banzo. Un podcast de Voces de Cuenca, presentado y dirigido por Lucio Mochales. Desde Bodeguita Capuz, con la colaboración de Eurocaja Rural, Autoprima, concesionario oficial Mercedes-Benz, Royal Bliss, Autozeta, concesionario oficial Kia, Grupo Pinturas Coes, Monecar, concesionario oficial Omoda Yaeco, Bodegas Marqués de Cáceres, Alcampo, Diputación Provincial de Cuenca y Ayuntamiento de Cuenca.